no era muy agraciada, verdaderamente, vamos a decirlo. Buenos días para todos y todas quienes están del otro lado de la radio celular estéreo o también del otro lado del streaming, donde ya estamos en vivo a través de YouTube y también nuestros canales de Facebook. Esto es Arriba al Día con la selección musical y puesta en el aire del excelentísimo Brian Álvarez. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, querido. Igual no... Son 9:40. Ah, sí. Las 9:43. Exactamente, eso le iba a contar a la gente. 1,4 grados la temperatura actual en Río Gallegos. 3,8 grados bajo cero. La sensación térmica bastante más fresco que ayer. La humedad es del 76% y el viento sopla desde el norte a 22 kilómetros por hora, pese a lo cual la jornada de hoy estará bastante más fresca que la de ayer. 6 grados de máxima prevé el Servicio Meteorológico Nacional. Cielo nublado para la mañana. No hay probabilidad de precipitaciones y los vientos tendrán unas ráfagas que irán hasta los 70 kilómetros por hora en esta jornada en la mitad de semana. Saludo, no vamos a hablar de fútbol de clubes porque no vale la pena, pero lo saludo a mi amigo Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Fernando, el señor comandante Brian Álvarez, la audiencia y los chicos de la otra gestión que están por ahí prestándose para salir. Exactamente. ¿Cómo, empató Independiente ayer? Sí, no tenemos nada. No, bueno, no te preocupes que yo vi San Lorenzo, le mandamos un saludo a Juan, el padre de Fernando, que es San Lorenzo. San Lorenzo de Gimnasia ganó San Lorenzo 1-0, ley del ex. Me decía mi viejo que séptimo partido de Romagnoli recién pudieron ganar un partido. El primer partido que ganaron fue contra nosotros, pero no sabés lo horrible que es Gimnasia. Sí, a pesar de que antes del receso estábamos segundos, éramos una locura, ahora perdimos 2 partidos seguidos. Vino aparte de San Lorenzo en el primer tiempo, podría haber terminado 3-0. Tranquilamente. Y terminó sufriendo con lo justo, pero sí. Y cuando Independiente escuché al técnico el otro día, perdieron, sí. Dije, ¿qué puede rescatar usted del equipo? Nada. Dijo, fue sincero, la verdad, nada. Y bueno, nuestro técnico ayer dijo lo mismo. Nuestro técnico, nosotros tenemos un equipo horrible, igual que Independiente, o no horrible, con algunos buenos jugadores, a diferencia de Independiente. Pero bueno, ayer debutó y dijo lo único que podemos rescatar es el debut del pibe, porque el resto, mal. Independiente, nada. Nada. O sea, está re mal Independiente. Está muy mal. Club histórico está... Y lo que pasa es que la economía nacional repercute, y vos ves que si no es Boca ni River, Racing, ponele, hay muchos equipos que tienen jugadores. Agarrá del montón de equipos, institutos, no conocés a 3. Pero... De Gimnasia no conocés a 3. Algo está mal en el fútbol argentino, porque antes... Sin economía parecían más pibes. No, ahora, pero bueno, se potenciaron las otras ligas que pagan en dólares. Se van a jugar a Chile, sí, a Uruguay. Se están yendo o muy jóvenes. Y esa es la otra, se están yendo. De los millones de pibes que tenemos jugando, algo pasa que no llegan tantos al gran nivel. Se van ya en reserva y te diría hasta en caso hasta en quinta. En inferiores. Vos ves el fútbol inferior de Argentina y ponele acá, hay miles de pibes jugando. Sí. Como muchos se llevan uno y tiene que ser un crack, porque los que están allá son recontra crack. Sí. Y todos son cracks, se supone, a ese nivel. Y muy poquitos llegan a... Pero vos tenés en cuenta algunos factores. Antes el jugador argentino sí iba a Europa. Ahora va casi directamente. A mercado emergente. Estados Unidos antes no existía. Ahora hay cantidad de jugadores argentinos que juegan en Estados Unidos, Arabia Saudita, Ecuador. Arabia Saudita. Sí. Sí, bueno, ponerle a Boca, se lo van a llevar a Lecky Fernández por 17 millones. Sí, bueno, a un equipo que no existe. Yo digo que es para analizar, ¿no? Porque deberían llegar chicos a montones, digamos, no debería pasar esto de que porque no se pueda comprar no tengan buenos equipos, digamos. Sí, bueno, Independiente de hecho pone pibes que vos lo ves y hay muchos que le falta bastante. Claro, sí, de los pibes. Algo se está trabajando mal, porque son pibes que supuestamente los que llegan allá son súper crack, porque acá hay chicos muy buenos que no llegan ni a palos y son muy buenos. Bueno, la cuestión es que hoy juega Argentina. Juega Argentina en un ratito. Juega Argentina en fútbol y en rugby, a las 11 juegan los Pumas. Exacto, así que ahora estamos viendo qué manganeta hace para poder ver la TV los pública cotejos. lo transmite, hay que ver si se puede agarrar de alguna manera. Ahora, mientras usted cuenta los títulos locales, vamos en el desayuno de noticias, yo me pongo a conectar la tele. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima.
Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Ya lo conocen todos, lo vamos a repasar. Esto que fue todo un movimiento en vano ayer con respecto a lo de Logan. Empezó en Comodoro, bajó a Caleta, llegó hasta Río Gallegos y finalmente en Santa Cruz ayer se levantó el operativo. En Santa Cruz y en Chubut igual, el operativo Cerrojo por esta falsa alarma en la búsqueda de Logan. Así que sigue la búsqueda. Fue como un capítulo más dentro de esta historia que estamos viendo. Todo el país entero ayer con los ojos puestos en Chubut y Santa Cruz en vano, porque finalmente no era nada que ver, era lo que decían algunos, no, el chico era más grande, el de los videos, y era poco probable que pase. Así que fue todo un día de locos con operativos, allanamientos y un montón de movimientos de fuerzas federales en vano, porque el chico que habían visto y que el hombre dijo, estoy seguro que es, dijo en un momento, Juli te está haciendo señales, Brian, no sé qué. No era Logan, así que sigue la búsqueda, descartado que haya sido el chico que se vio en Comodoro y que también indicaban que podía estar en Santa Cruz. Bueno, también hubo novedades a nivel político porque el gobernador de Santa Cruz estuvo reunido con Daniel Scioli en Casa Rosada y lo que fue a buscar específicamente es la posibilidad de avanzar con obras y la ampliación del ejido urbano en el Chaltén. Así que está en Buenos Aires Claudio Vidal en lo que es también una serie de diferentes reuniones con funcionarios del gobierno de Javier Milei. En principio, lo más destacado de lo que se pudo saber ayer es que estuvo reunido y le pidió al secretario del Interior, Lisandro Catalán, la ampliación del ejido urbano en el Chaltén. Es un problema que venimos viendo y siguiendo desde hace mucho tiempo. Ya no hay más lugar para vivir en el Chaltén. Por más que uno quiera o pague lo que quiera pagar, no hay lugar. Tampoco queda casi lugar para vivir en el Calafate, otra cuestión que es la que vendrá después del Chaltén. En el Calafate hay tierras, digamos, esa es la diferencia. En el Chaltén no hay más lugar. O sea, están pidiendo la ampliación del ejido urbano, digamos, no hay más lugar habilitado. Claro, porque todo está rodeado en medio de un parque nacional, el Chaltén. Claro. Así que está gestionando eso por estas horas, entre otras cosas, el gobierno de Santa Cruz. Y la última que te cuento ya tiene que ver con la canasta básica, que realmente está increíblemente por las nubes. La novedad publicada por la redacción de Nuevo Día ayer dice que Río Gallegos y Caleta Olivia son las ciudades que tienen las canastas básicas más caras de toda la Patagonia Argentina. Y hace falta casi 1 millón de pesos por mes para una familia para no ser considerada pobre y cubrir lo básico que contiene una canasta básica, ¿no? Es tremendo el dato que asegura que hacen falta, de verdad, 994.000 pesos casi por mes para cubrir la canasta básica en Río Gallegos, y es 997.000, 1 millón de pesos, básicamente redondeando, y pesitos menos en Caleta Olivia, en lo que son las ciudades más caras de toda la Patagonia para pasar el mes en cuanto a lo básico. Así que esto seguramente, o este dato, esperemos que lo tengan
gobierno municipal, el gobierno provincial a la hora de negociar salarios. Después los privados ya es otro tema, pero es carísimo y cada vez más complicado vivir en la Patagonia Argentina. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Noticia que atañe al Calafate, porque allí se anunció que no reincorporarán a los trabajadores despedidos del Parque Nacional Los Glaciares, y es por ello que se desarrollarán medidas de fuerza. Los delegados de ATE se habían reunido con 2 miembros del directorio de Parques Nacionales por el reclamo para renovar contratos finalizados en junio pasado, y la respuesta que finalmente se dio ayer fue negativa, justamente para los laburantes de este Parque Nacional, de la Administración de Parques Nacionales. Habló Luciano Rocabado, que es delegado justamente del gremio nacional, con FM Dimensión de El Calafate, y dijo: la respuesta que nos dieron no es buena, no es favorable, siguen con la decisión firme de no reincorporar y de no dar continuidad a los contratos de los compañeros. Una buena en el ámbito educativo y que esperemos se replique en toda la provincia. Comenzó a instalarse y repararse también calderas en la escuela especial número 8. Esto sucede en Caleta Olivia, donde además se reparará el climatizador de la pileta, o tareas con las cuales busca normalizarse el desarrollo del ciclo lectivo y el dictado de clases diaria. Hoy llegaron las calderas de la mano de la presidenta, dijo Bárbara Anfuso, que es directora de esta institución, y señaló que es muy importante por justamente los problemas con los que conviven casi frecuentemente para el desarrollo de las clases, y que en este caso esta inversión de 17 millones de pesos es fundamental. Esto continuará también, o continúa, en la escuela número 24 de Puerto Deseado, donde también se está desarrollando tareas de la misma índole. La última tiene que ver con los caminos, las rutas, porque en Gobernador Gregores falleció un hombre tras volcar sobre la ruta provincial número 27. Esto sucedió en la mañana de ayer, martes, y a raíz de ello, o a raíz de un llamado telefónico, personal de Vialidad Provincial asistió al lugar donde encontraron que un hombre se había accidentado, había volcado, y finalmente en la zona del Cerro Ventana, en cercanías del Cerro Ventana, terminó perdiendo la vida. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, el caso Loan, una pista en el sur que no fue, y la incertidumbre en el caso continúa. Se confirmó que el menor que se habían visto en Comodoro Rivadavia no era Loan, pero se comprobó que
todavía hay mucho por investigar, muchas contradicciones en este caso y en la causa Loan, ¿no? La pista, si bien la pista de Santa Cruz y Chubut por el caso Loan se trató de una denuncia equívoca, ya después de viralizar la imagen del niño en Comodoro Rivadavia, fue el propio papá con su hijo a la justicia, los que lo habían supuestamente visto, y sostuvo que se llama de la misma manera, pero no se trata del menor desaparecido. Las características del niño no corresponden, por lo que consideramos que es una pista equívoca, dijo el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturriós. Bueno, sigue de todas maneras la incertidumbre por obtener nuevos indicios y saber qué es lo que ha pasado con Loan Danilo Peña, ya a 41 días de su desaparición, en un caso que tiene en vilo al país. Este miércoles el ex comisario Walter Maciel, siguiendo con el caso Loan, ampliará su indagatoria con la idea de aportar nuevos datos y elementos que se presume que sean de utilidad. Recalcar que Walter Maciel, el ex comisario 9 de julio, lo patrocina el abogado Miguel Ángel Pirri, que confirmó también que ya está en el juzgado federal de Goya, donde va a declarar el ex controversial comisario de 9 de julio. Así que todas las denuncias o todos los casos que hay en el medio del caso Loan, que siguen teniendo ayer y tuvieron un grave foco de atención en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Tuvo una petrolera en pleno kirchnerismo en el poder, en el primer mandato de Néstor Kirchner y también en el primero de Cristina Fernández de Kirchner, gozó de todas las miles del poder, se dio el gusto de tener una petrolera, de instalarla a nivel país. ¿De quién estamos hablando? Instaló también, tuvo su medio de comunicación, de Cristóbal López. Retorna, dice la nota, al negocio del petróleo. Es que Cristóbal López nunca se fue del negocio del petróleo, porque Cristóbal López siguió operando con sus empresas de servicio en áreas petroleras, pero en este caso va a retornar gracias al proyecto Ande, junto con su inefable socio, son Kiko y Caco, o Batman y Robin, Fabián de Sousa. En el grupo Indalo van a buscar volver de alguna manera al negocio del petróleo, esta vez comprando acciones de YPF. Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del grupo Índalo, que tienen el medio de comunicación C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero, entre otros, buscan volver al negocio. El Patagonio, que acá, y hay un sitio que se llama ADN Sur en Chubut, donde tiene también acciones. Sí. ¿Viste? Buscan volver al negocio del petróleo con la compra de activos convencionales que está vendiendo YPF en el proyecto Andes. La empresa Pilgrim Energy de López y Sousa, ¿cómo le cambian el nombre? Busca, ofertar y comprar áreas petroleras de YPF. Recalcar que esto es alejado de lo que fue otrora, hace ya 10 años, 8 años, con la quiebra de lo que fue Oil Combustible. ¿Se acuerdan las estaciones de servicio? Sí. Acá no llegaron a Río Gallegos. No, no, me parece que no. Llegaron hasta Comodoro, pero en todo el país yo vi oil en Mendoza, Nicaragua, zona del litoral, igual había muchas oil. Por ahí quedaron algunas abandonadas. Bueno, ahora busca volver Cristóbal López al negocio del petróleo con la compra de activos de YPF en el campo Cerro Negro Chubut y también en lo que es la cuenca del Golfo San Jorge. Bueno, y en otro si bien esto había pasado en la jornada del martes, se hundió un pesquero cerca a las Islas Malvinas, un pesquero español, 9 muertos y 4 desaparecidos y 14 rescatados. Se trata de la embarcación española Argo Georgia, que sufrió la rotura en el casco y se hundió. Hay 14 tripulantes que
lograron salvar su vida, mientras que se trata de ubicar de manera intensa a otros cuatro desaparecidos, y hay un total de 9 fallecidos del barco pesquero Argos Georgia, que se hundió cerca de las Islas Malvinas tras sufrir una rotura en el casco. Esto fue el martes a la madrugada, a 200 millas al este de Puerto Argentino, no me digas Puerto Stanley, cuando debido a las condiciones climáticas extremas se originó una rotura en el casco de este barco, que estaba en la zona para pescar merluza negra. Bueno, así que lamentablemente hay muchos desaparecidos. Se busca a un total de 9 fallecidos. Hay 4 desaparecidos de esta embarcación, que tenía 27 tripulantes, de los cuales 25 eran marineros y 2 observadores científicos, y se indicó que dentro de las nacionalidades embarcadas había españoles, rusos, indonesios, uruguayos y peruanos. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Además de conmemorarse el natalicio de Claudia Rataro, nuestra compañera, nacida Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, militar y político de aquel país, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y de Bolivia. Junto al general José de San Martín, fue una de las figuras destacadas de la independencia sudamericana de la colonia española, y nació un día como hoy en 1783. En 1896 se inauguraba en Coglan, Buenos Aires, barrio porteño, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, en honor justamente a este destacado cirujano que hizo la primera operación laparoscópica en nuestro país. El médico Arturo Billinghurst fue el primer director de ese hospital público porteño. ¿Qué más? Nacía la primera aviadora estadounidense, Amelia Earhart, quien fue la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en avión, y fue célebre también por sus marcas de vuelo. Desapareció en el Océano Pacífico en 1937, cuando se proponía dar la vuelta al mundo en un avión sobre la línea ecuatorial. También el explorador Hiram Bingham, estadounidense, él descubría las ruinas de Monte Viejo en Perú, o Machu Picchu según la lengua quechua, en la cordillera de los Andes, en el sur peruano, a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los patrimonios históricos de la humanidad declarados por la UNESCO en 1983. Nacía también un día como hoy en 1951 Linda Carter, en Phoenix, Arizona, actriz y cantante, popularmente conocida por interpretar también a la Mujer Maravilla en la serie de televisión. ¿Sí? Hermosa Linda. De los ojos Linda, azules. Linda, no hermosa, es linda. De los ojos azules. Es la Mujer Maravilla más linda que uno ha visto, ¿no? Mirá, no vi ninguna, así que no podría contraponerte ni contradecirte. También en 1958 Arturo Frondizi anunciaba la firma de contratos con petroleras extranjeras en la llamada Batalla del Petróleo, para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo que se logró 3 años después. Frondizi pagó un alto costo político al perder el apoyo de varios sectores políticos y sufrir la renuncia de su presidente Alejandro Gómez, que no era el Papu. También en 1964 nacía Vicentico Gabriel Capello, ganador de 2 premios Grammy latinos y 3 Gardel, también 2 Conex, cofundador y vocalista de Los Fabulosos Cadillacs hasta 2002, cuando empezó su carrera solista. También nacía en el Bronx neoyorquino Jennifer López, o J-Lo, como se la conoce, a esta actriz, cantante, bailarina y productora discográfica, que también actuó en 33 películas, además de vender más de 80 millones de discos. Y es el Día de la Integración de América Latina, con el fin de fortalecer lazos culturales y las democracias de la región, en homenaje al nacimiento de Simón Bolívar. Estas son efemérides de una jornada como hoy. Son las 10 de la mañana, 7 minutos. Ya empezó Argentina contra Marruecos en París, 6 minutos y medio. Partido difícil el que tiene Argentina, así que te lo vamos a ir contando a medida que transcurra. He podido solucionarlo de la tele, Brian, vamos. Y
Vamos a escuchar un tema musical. El primero, una canción, según dispone mi estimado Brian Álvarez, tiene que ver con las efemérides, obviamente, pero en este caso con Vicentico, que hoy cumple 60 años, nada más y nada menos, y vamos a escuchar Demasiada Presión de los Cadillacs. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guaturé. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
¿A vos te parece, Brian? Interrumpir de esta manera nuestro quehacer, estamos mirando partido, hermano. ¡Carajo! Encima yo estoy de espalda, es como que... Y la gente pobre que estará mirando el streaming me ve que estoy cogoteando cada rato, pero bueno, el partido lo tengo a mis espaldas, discúlpenme. El que mejor posición tiene es Héctor, que quedó claramente, en la tele, así. Claramente, me voy a mudar para allá después, me parece, en algún momento. Mañana post convulsión, ¿no? La de hoy se desactivó la alerta Sofía, ya no hay operativo cerrojo en nuestra ciudad ni en nuestra provincia. Hubo una falsa alarma que por lo menos por aquí generó mucha atención. No sé cómo habrá sido, no sé cómo se habrá percibido en el resto del país y particularmente en Corrientes, que es donde la búsqueda de Logan está centrada y donde está focalizada, porque es justamente el lugar donde este niño vivía, en el interior de esta provincia, pero por momentos no estuvo como protagonista de alguna manera de una no noticia, porque finalmente hubo una confusión. Ahora podremos decir que el militar al cual se lo estaba, ¿no?, poniendo un poco en el foco de la discusión, no mintió, ¿no? No había faltado la verdad con lo que dijo, tampoco fue una maniobra distractiva ni nada raro lo que pasó. El niño, efectivamente, el otro niño con el que él se cruzó, se llama igual que el niño que está siendo buscado intensamente en todo el país hace ya 41 días, pero la situación obviamente generó un gran despliegue de fuerzas en toda esta región, ¿no? Sí, porque el hombre, es verdad que no mintió, digamos. Uno puede decir, bueno, se generó toda esta movida en vano, pero el niño era parecido y se llamaba Logan, efectivamente, sí. Pero pasó con lo que muchos especulaban, ¿no? Que el niño sea solamente parecido y que dijo yo soy Logan y que sea Logan porque se llamaba Logan, pero sí. Ahora qué casualidad, justo en este momento un niño igual y que diga yo soy Logan. Sí, parece un chiste de mal gusto, ¿no? Pero bueno, el niño dijo la verdad también. Él se llama Logan, sí, estaba jugando con otro nene. Los nenes generalmente se intercambian nombres. ¿Cómo te llamás? Me llamo Logan, soy Logan. Y bueno, a partir de ese cruce de juego entre dos, mirá cómo es esto, ¿no? Dos niños jugando generaron que un país entero ponga los ojos en Comodoro y en Caleta Olivia y hasta en Río Gallegos, ¿no? Por lo menos por un día. Tal cual. Pero bueno, en definitiva se terminó por desarticular todo este operativo que se generó justamente allí o en realidad no, en Comodoro solamente, Comodoro, Caleta, en nuestra propia Río Gallegos, que finalmente solo duró lo que duró, las 24 horas o menos de 24 horas que duró justamente este operativo. En el marco de este bloque de audios que vamos a repasar, vamos a escuchar en principio al doctor Martínez Colombres, que es director del Hospital Regional Río Gallegos, y quien habló con prensa de gobierno, es el director ejecutivo de nuestro hospital, y habló con Canal 9, con nuestros colegas de Canal 9 respecto de la gestión del hospital más grande que tiene la provincia, la proyección a futuro que tiene el Ministerio de Salud respecto del mismo y la atención que se continúa brindando a pesar del receso de invierno. Habló de los insumos, de tareas de mantenimiento y también de una cuestión remanida, como es la incorporación de profesionales, en muchos casos una expresión histórica de deseo, pero lo escuchamos al doctor Martínez Colombres, que habló con nuestros colegas de Canal 9 respecto de qué es lo que pretende el gobierno provincial para la salud de los santacruceños. Ese depósito es, como usted decía, del ministerio y no ha habido ninguna repercusión en el funcionamiento en nuestros depósitos, digamos. Las cosas que están llegando, los insumos que están llegando, los descartables que está recibiendo el hospital, se me están manejando en el depósito de acá del hospital y el depósito de farmacia también del hospital. Igualmente el hospital tiene un depósito aparte que es independiente del depósito del ministerio, pero ese no se vio afectado. ¿Cómo se está trabajando en general para el funcionamiento del Hospital Regional de Río Gallegos en el contexto que estamos, ¿no? Pasando en general?
Bueno, el hospital está en una época en la cual hay licencias por la época invernal, así que algo se ha resentido la atención de algunos servicios de consultorio principalmente y algunas especialidades, pero el resto del hospital, bueno, con el esfuerzo que eso representa, ¿no?, de sobrecarga de trabajo para los que han quedado trabajando, están cumpliendo con todos los requerimientos sin problemas. Puede haber un poco de demora en algún turno, pero lo que es el funcionamiento de internado, terapias, estudios de imágenes, está funcionando bien, el laboratorio también, así que en eso estamos bien. Bueno, sacando esta fecha, como bien dijo, que es un receso invernal, ¿cómo están trabajando, no? Siempre el tema de turnos en el hospital fue un drama para muchos, ¿no? ¿Cómo están trabajando para potenciarlo y mejorarlo acá de su dirección? Bueno, las chicas que están encargadas de turnos han organizado para que la gente, y a pedido también del ministerio, del doctor Varela principalmente, que la gente venga más tarde a sacar turnos. O sea, los turnos se están dando al mediodía, no a la mañana, entonces evitamos que la gente venga a las 3, 4 de la mañana a hacer cola. No hay necesidad, y también hemos implementado la entrega de números, cosa que el que viene recibe un número y no están discutiendo porque yo llegué primero, yo llegué después. La idea es facilitarle las cosas a la gente para que pueda concurrir a sacar su turno normalmente. Y ahora se implementó una página de Facebook oficial del hospital en la cual se informan cuáles son las especialidades que están, los días que se dan turno para esas especialidades, y se van a comunicar ahí las novedades. Aprovecho para informar que próximamente vamos a poner en información, valga la redundancia, de la gente, que los carnets hospitalarios van a tener que renovarlos. Se va a hacer un relevamiento porque, bueno, hemos detectado que hay algunas irregularidades, y entonces se van a dar de baja todos los carnets hospitalarios y se va a proceder a reempadronar nuevamente. Hay unos requerimientos que ha determinado el ministerio que la gente tiene que cumplir. Cuando nosotros llegamos acá a la gestión del hospital, era una de las materias pendientes, lo que más acuciaba era la falta de insumos, y ha habido un gran esfuerzo desde Gobernación. El gobernador, el señor Vidal, junto con el doctor Varela del ministerio, implementaron un sistema de ayuda a los hospitales en los cuales, bueno, hay un gran compromiso desde la Gobernación y el ministerio para dar el soporte al hospital. Hubo que ordenar todo lo que era la parte administrativa para compras. Una vez que eso pudo agilizarse, se notó empezaron a llegar los insumos. Se empezó a normalizar las deudas con los proveedores para que, bueno, vieran que hay voluntad de cumplir y de ir pagando lo atrasado, que hay cosas que se están auditando todavía, pero se está pagando lo que se debía del año pasado. Y eso también nos facilitó poder funcionar. Nosotros estamos recibiendo y se va normalizando la provisión hacia los distintos servicios. Que puede haber algunos faltantes hoy por hoy, sí, es cierto, puede haber alguno puntualmente, pero estamos mucho mejor de lo que veníamos hace 2 o 3 meses atrás. Hoy por hoy el tema de la calefacción está solucionado. Hay lugares muy puntuales que todavía tienen algún desperfecto. Ahora, si han podido recorrer el hospital, van a ver que están trabajando en los ramales principales de la provisión de agua y cañerías de calefacción. Así que se sigue trabajando, no es que se solucionó.
se pudo reparar una caldera de las 3. Hay una que está de backup, digamos, pero que hay que hacerle mantenimiento porque no se le hizo mantenimiento por muchos años. Y hay otra que está media desmantelada, que bueno, una vez que solucionemos el problema de la segunda caldera, de las grandes, se va a proceder a reparar la tercera. Las calderas más chicas se han ido arreglando, se compraron algunas, así que el tema calefacción está casi solucionado. Bueno, los profesionales, staff del hospital, están trabajando y están soportando la mayoría de la demanda. Y después hay profesionales que son itinerantes, o sea que vienen de otras provincias a prestarnos un servicio, en las cuales siguen viniendo. También en la Caja de Servicios Sociales trae profesionales que se ponen a disposición de la gente, y estamos articulando con Caja de Servicios Sociales para que los profesionales que vienen, que trae el hospital, puedan dar alguna atención a la gente de Caja, y recíprocamente Caja nos presta algunas especialidades o nos facilita unos turnos para que nosotros podamos ofrecerlos a la gente que viene al hospital. Nuestra idea a futuro sería fortalecer el plantel del hospital y disminuir la cantidad de gente que viene de otras provincias. Acá el hospital necesita pediatras. Pediatría tiene una gran demanda, hay varios pediatras, pero también están un poco sobrepasados por la cantidad de gente que se vuelca al hospital. Esa era parte de la locución del doctor Martínez Colombres, que es el director ejecutivo del Hospital Regional. Para quienes están viendo el streaming también podían ver las imágenes del sector de calderas del hospital propiamente dicho, el Hospital Regional Río Gallegos, el de nuestra ciudad. Y allí hablaba, ¿no?, de la necesidad, de la demanda que tiene el nosocomio capitalino, que es como repito, uno de los más grandes de la provincia. Obviamente el SAMI, que el Calafate, es el más grande, me parece, en cuanto a infraestructura. Y las demandas que continúan en materia de salud pública, y que, como venimos diciendo de un tiempo a esta parte, con la suba de prepagas y el encarecimiento de lo que es la medicina privada, obviamente hay más usuarios que se vuelcan al sistema de salud público y por ende la demanda crece. ¿Qué más? La continuidad del partido, 24 minutos, empata Argentina todavía 0-0 contra Marruecos en su debut en los Juegos Olímpicos, en fútbol en este caso. En rugby debutan los Pumas a las 11 de la mañana contra Kenia. A las 11. Y después juega a las 12. Llamativamente, leía algunos de los canales que van a transmitir van a transmitir el partido de fútbol hasta las 11 y lo van a cortar para empezar a transmitir rugby. Mirá. Así que alguno que lo estará viendo por alguno de esos canales deberá buscar otro a las 11. No, por favor, no vayan a hacer lo mismo a nosotros, por favor. Lo que pasa en la política nacional, bueno, hay que dar cuenta de que en la Libertad Avanza hay algunos problemillas, porque entre presidente y vicepresidenta no está del todo alineada la cuestión, sobre todo... ¿Sabes cuándo comenzó? ¿Habría comenzado o fue la gota que rebalsó el vaso? Sí. De ya las diferencias entre presidente y vice. La visita que hicieron días atrás legisladores, muchos de la Libertad Avanza, a los genocidas de la última dictadura militar, entre ellos el Ángel Rubio de la Muerte, como Astiz, Alfredo Astiz, a la cárcel, al penal de Seiza. Exacto, que eso sucedió hace días. Dicen, de hecho, escuché de periodistas ideologizados fuertemente que Victoria Villarroel responde directamente a justamente Alfredo Astiz, que desde la cárcel no de ahora, sino de hace muchos años. Sí, desde 2009, de hecho. Habló Yuyito González respecto también del acompañamiento que hizo a Milei. Dicen que es la nueva pareja del presidente. Bueno, ahí evidentemente hay realidades paralelas, que transita en muchos casos el gobierno nacional. El presidente se va a París
Y hay problemas que se dan acá. El otro día, y hay una situación que no te puede dejar de causar cierto resquemor. El propio ministro de Economía dijo que los argentinos iban a tener que empezar a pagar impuestos en dólares. Sí. Y paradójicamente su oración siguiente fue para o que el peso va a ser una moneda fuerte. Y yo entiendo que si estamos pagando o llegamos a tener que pagar, quienes tienen dólares, los impuestos en dólares, porque el peso perdió total validez. Más allá de eso, se dio a conocer también la cantidad de dólares que tiene afuera del país el hombre. Y esa convocatoria a que vos tengas que pagar los servicios en dólares, mientras el tipo tiene miles de millones afuera del país, hace ruido significativamente. Más allá de esto, la cuestión, y más allá de lo que venimos hablando, y que de hecho lo señaló José Vargas aquí, que no hay plan económico y que es bastante poco sustentable son las medidas que vienen tomando. Hoy la cuestión pasa por lo político, porque más allá de Villarroel Milei, también dentro de diputados hay varios diputados. De hecho, el presidente de la Cámara, que es Martín Menem, también estaría siendo dejado de lado. Y paralelamente, cuando la semana pasada se recreó la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado, ayer finalmente se conoció que hay 100.000 millones de pesos en gastos reservados que podrá contar Santiago Caputo, que no es abogado, no es nada en particular, pero maneja la inteligencia del país. Ya dimos cuenta que la utilizó para, por ejemplo, fletar a Nicolás Pose de su rol de jefe de gabinete. La espiaban también a Sandra, o la espían, no sé si continuará, a Sandra Petovelo. Y si así lo hacen con los propios, imagínense con los contrarios, periodistas y demás. Así que hay ahí también mucho ruido en el ámbito de la política nacional. ¿Algo para agregar antes de irnos a una nueva tanda? Sí, una novedad que tiene que ver con ahorristas. Bueno, se habla mucho del dólar, qué va a pasar, si vamos a terminar pagando impuestos con dólares, los que lo tengan, o cómo es esa historia. Mientras tanto, el gobierno hoy dio o arrojó una novedad que tiene que ver con personas que hasta ahora no podían comprar dólar MEP, que está un poco más barato que el dólar blue, con lo cual muchos siempre compraron, los que pudieron, ¿no? Dólar MEP, ¿se acuerdan que había un cupo de 200 por mes? Sí. Para después venderlos a medida que subía el dólar blue. O tenerlo como reserva de ahorro, o ¿no? tenerlos para gastarlos en dólar blue, ¿no? Y muchos no podían comprar. Entre esos muchos estaban los que, por ejemplo, a partir de hoy sí lo van a poder hacer, que es quienes fueron subsidiados durante la pandemia. Recién hoy se les levantó quienes recibieron IFE, digamos. Claro, la imposibilidad de comprar dólares por haber sido subsidiados en pandemia. A partir de hoy pueden comprar dólar. Y también quienes tomaron créditos hipotecarios que hasta ahora tampoco podían comprar dólar MEP, y a partir de hoy lo pueden hacer. Así que es como la novedad de grupos de personas a los cuales el gobierno les va liberando la posibilidad de poder empezar a comprar dólar MEP, que es el que se puede comprar hasta por Mercado Pago hoy, sí, o en el banco, o Mercado Pago, digamos, es de fácil acceso. Digamos. Es el dólar bolsa también, como se lo llama. Después, bueno, tenerlo y quizás puede llegar a usarlo a valor de dólar blue. Sí, es un anuncio, tiene su contracara, porque hay muchos que hablan de que ya el canuto lo están sacando para pagar, para llegar a fin de mes, para hacer las distintas compras. Claro. Es como, hay quienes están, la gran mayoría, desahorrando, pero bueno, se abrió la ventana para quienes tienen la posibilidad, que no sé cuántos serán en Argentina, de ahorrar. Ojalá que pueda. La idea, de hecho, perdón, la idea del gobierno es esa, que es que la gente que la gente en vez de comprar dólares los tenga que vender. Claro, claramente. Que los ponga. De hecho, Villarroel recuerdo en campaña que decía que Argentina es el tercer o cuarto país con mayor dólar físico en el poder de los ciudadanos. El famoso colchón del cual hablamos, al cual está aspirando, está saltando arriba del canon el presidente para que lo saques. 10:32 de la mañana. Pausa en Arriba al Día. Después de la misma vamos a tratar de dirigirnos, de comunicarnos con Comodoro Rivadavia para saber cómo concluyó esta jornada de locura, de la jornada de ayer, particularmente cuando la búsqueda de Loan se dirigió justamente hacia allí. Gana España 1-0, me dice Brian Álvarez, y me dice también que escucharemos a Jennifer López. Esto no es gracioso. It's funny, canta la estadounidense de origen puertorriqueño.
loca, enamorada de ti. It seemed to be like the perfect thing for you and me. It's so ironic you're what I had pictured you to be. But there are facts in our lives we can never change. Just tell me that you understand and feel the same. This perfect romance that I've created in my mind, I'd live 1,000 lives, each one with you right by my side. But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance, and so it seems like we'll never have the chance. Ain't it funny how some feelings you just can't deny, and you can't move on even though you try. Ain't it strange when you're feeling things you shouldn't feel? Oh, I wish this could be real. Ain't it funny how a moment could just change your life, and you don't want to face what's wrong or right? Ain't it strange how fate can play a part in the story of your heart? Sometimes I think that a true love can never be. I just believe that somehow it wasn't meant for me. Life can be cruel in a way that I can't explain, and I don't think that I could face it all again. I barely know you, but somehow I know what you're about. A deeper love I found in you, and I no longer doubt. You've touched my heart, and it altered every plan I made. And now I feel that I don't have to be afraid. Ain't it funny how some feelings you just can't deny, and you can't move on even though you try. Ain't it strange when you're feeling things you shouldn't feel? Oh, I wish this could be real. Ain't it funny how a moment could just change your life, and you don't want to face what's wrong or right? Ain't it strange how fate can play a part in the story of your heart? I locked away my heart, but you just set it free. Emotions I felt held me back from what my life should be. I pushed you far away, and yet you stayed with me. I guess this means that you and me were meant to be. Ain't it funny how some feelings you just can't deny, and you can't move on even though you try. Ain't it strange when you're feeling things you shouldn't feel? Oh, I wish this could be real. Oh, ain't it funny how a moment could just change your life? Oh, and you don't want to face what's wrong or right? Ain't it strange how fate can play a part in the story of your heart? Oh, yeah. Some feelings you just can't deny, and you can't move on even though you try. Ain't it strange when you're feeling things you shouldn't feel? Baby, ain't it funny how a moment could just change your life, and you don't want to face what's wrong or right? Ain't it strange how fate can play a part? Baby, ain't it funny how you just can't deny, and you can't move on even though you try. Ain't it strange when you're feeling things you shouldn't feel? Baby, ain't it funny how a moment could just change your life, and you don't want to face what's wrong or right? Ain't it strange how fate can play a part? Ain't it funny how some feelings you just can't deny, and you can't move on even though you try? Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Proteger lo más valioso ahora es más simple. En Banco Santa Cruz podés contratar tu seguro de hogar y tu seguro de vida en un solo lugar. Aprovecha un 50% de ahorro en las 2 primeras cuotas. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera de consumo. Vigencia desde el 1/6/2024 al 30/9/2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/seguros. Banco de Santa Cruz, Sociedad Anónima, Quit 35.098-81, Avenida Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, 812, Río Gallegos, Santa Cruz. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol,
te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada Invierno 2024. Arriba el día y continuamos en la mañana de este miércoles en Radio Nuevo Día en el 100.9 de tu dial. Nos puedes seguir a través de YouTube y también a través de Facebook, donde transmitimos en vivo cada envío en la mañana y tarde de esta propuesta radial. Hoy incluso concluyendo la jornada en la noche de Radio Nuevo Día con la noche imberbe, valga la redundancia. Le mandamos un saludo, aprovechamos a Cacho que estaba escuchando de temprano y me dijo, lo voy a escuchar por la app, pero voy a mirar el partido, muchachos. Y sí, Cacho ahora un characapún. Sí, está obvio. Con su semana de receso. Está descansando, ¿lo va a extrañar usted? Y sí, porque es el Robin. Ajá, claro. El equipo de la tarde. Claro, ustedes están juntos ahí siempre. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo también a Tony y obviamente al Lobito Witt, que es el operador de dicho envío. Muy buenos mates de Héctor Mancilla estamos compartiendo en esta mañana, donde nos vamos a comunicar con Comodoro Rivadavia. Del otro lado de la línea telefónica está Adrián Flores para charlar con nosotros, es periodista de aquella localidad de Canal 9 Patagonia, en Azul Media, en El Patagónico también, y es movilero de La Tribuna Radio. Y con él vamos a hablar respecto de lo que fue la jornada de ayer, que tuvo una Comodoro convulsionada con una noticia que finalmente se despejaron las dudas, pero que había generado un compás de incertidumbre y de tensión
muy grande, tanto allí en el sur de Chubut como también en nuestra provincia. Adrián, muchísimas gracias por atendernos, buen día para vos, te saludamos desde aquí Héctor, Fernando y Julián, y te agradecemos la predisposición sobre todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, Héctor, Fernando, Julián y a todos los oyentes de Radio Nuevo Día. Estamos aquí en Comodoro Rivadavia en el día después, ¿no?, de lo que ha sido una jornada, como decías, convulsionada a partir de lo que había sucedido con esta denuncia que había presentado un suboficial del Ejército el día lunes por la noche, que motivó a que prácticamente se cerraran todos los egresos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tanto hacia la zona sur como hacia la zona norte, con intensos controles de tránsito que realizaron las distintas fuerzas federales, tanto la Gendarmería Nacional, Policía Federal, como así también la Policía del Chubut, y lo que motivó incluso a hacer un barrido de cámaras de seguridad privada que llevó adelante el Departamento de Inteligencia de la Prefectura Naval, así también la delegación de la Policía Federal, la brigada de la Policía Federal ayer sobre la calle Alem, en donde este suboficial del Ejército había tenido contacto con un niño que le había dicho que se llamaba Loan. Soy Loan, le había dicho en este encuentro que habían mantenido en una vereda de la zona comercial, de la zona alta del barrio La Loma, lo que había motivado a que suboficial del Ejército vaya primero a su casa, reflexione sobre lo que había sucedido y dijera: me voy a hacer la denuncia. Se fue hasta la oficina allí de la Policía Federal, que está ubicada en la calle Chacabuco y Maipú, y allí radicó la denuncia que rápidamente la jueza federal Eva Parcio dispuso el cierre prácticamente de Comodoro Rivadavia en sus salidas por Ruta 3 y Ruta 26, con estos controles que persistieron durante todo un día hasta las 20 de ayer, cuando aún se cotejaban las cámaras, se seguían pidiendo algunas imágenes, incluso se mandaban esas imágenes a cotejar con el equipo técnico de la Policía Federal que trabaja en el caso Loan en la zona de Corrientes, con el caso de Loan Peña, para cotejar imágenes de Loan Peña con las de este niño que se observaba aquí en la zona del barrio La Loma, que decía ser Loan también. Claro. Cuando se estaban haciendo estos trabajos de cotejar estas imágenes, aparece un matrimonio que se había observado a través de las cámaras en la seccional primera de policía, y dice: esos que aparecen ahí en las imágenes somos nosotros, es mi hijo, y habíamos ido de compras. Recordaba el niño la situación, habría estado jugando con un hombre y que incluso le había hecho referencia de esta situación. El niño también tiene 5 años, se llama Loan también, son de Catamarca, están viviendo en Comodoro Rivadavia hace un tiempo, pero no se trataba de Loan Peña. Por eso directamente la jueza federal Eva Parcio dispuso que se termine con esos controles que se estaban haciendo sobre Ruta 3, y de esta manera cerró este expediente de una pista del caso Loan Peña aquí en Comodoro Rivadavia, descartando esa posibilidad. Adrián, para preguntarte, la declaración de este suboficial del Ejército respecto a la aparición de este chico, a este niño con el mismo nombre, él da las características, pero difieren mucho, ¿no?, las características que lo que mencionaba él respecto al retrato de Loan, ¿no?, circulando. No, de alguna manera lo que sostenían es que tenía casi la misma estatura, decía él, claro. A simple vista. Lo que le llamó poderosamente la atención es que le había dicho: soy Loan, claro. Y iba acompañado de un hombre mayor, por lo que no, en ese momento lo único que hizo fue exponer eso. Eso motivó a que se busquen cámaras, y en una de las imágenes que se observaba, como les decía, el niño aparece un niño de corta edad, con una campera que le quedaba mucho más grande, y eso motivó a que después se monte esa pista, por lo menos durante las primeras horas siga firme, y hasta que finalmente la doctora Eva Parcio decidiera descartar, ¿no?, cuando aparece este matrimonio en la policía, y dice: somos nosotros, soy yo con mi niño, caminando en la zona de La Loma. Todo esto se podría haber evitado si quizás esas imágenes trascendían mucho más temprano, ¿no? Claro. Cuando fueron a trascender estas imágenes, finalmente se descartó esa posibilidad. Lo que sí puso
en evidencia la respuesta de las respuestas, la respuesta que han hecho las fuerzas federales ante la alerta Sofía. Claro. Eso lo veo de manera positiva en cuanto, en medio de toda esta tragedia, ¿no? De que a 40 días todavía no aparezca Loan Peña en Comodoro Rivadavia. Ante esta alerta o ante esta denuncia, la alerta Sofía se volcó a la calle, y tratar de buscar a un niño en medio de la vorágine del tránsito. Hubo demoras de más de 1 hora y media, pero la gente mostró mucha predisposición en decir, si hay que esperar 2 horas para que no encuentren al niño, esperamos, decían los viajeros. En eso había mucha predisposición de los automovilistas en someterse a la requisa de la policía. Ahí claramente tiene una alta incidencia, ¿no? Que el tema está muy fuerte en la opinión pública, ¿no? Y que todo el mundo tiene presente la consigna y el nombre, de hecho, del niño, ¿no? Así es, la gente tenía conocimiento. Cuando dialogábamos con ellos, todos conocían sobre el caso Loan y que se estaba detrás de una pista, y por eso mostraban predisposición. Adrián, ¿y cómo viste vos el humor social? Porque es una situación que genera muchísima tensión, ¿no? En la ciudad, y el hecho de que potencialmente ese niño estuviera allí, imagino que ha generado un fuerte revuelo, ¿no? Decía, la gente mostraba predisposición en poder colaborar. Aquellos privados que tuvieron que entregar las cámaras de seguridad que pedía la policía también así lo hicieron. También ese es otro punto para analizar, la falta de cámaras de seguridad en algunos sectores de Comodoro Rivadavia, que hubiesen sido muy necesarias en este caso, pero la zona que fue barrida de alguna manera por la policía buscando estas imágenes, mostró también mucha predisposición de los vecinos. Yo me tengo que seguir en medio de la rutina periodística, pero los dejo para que ustedes compartan las declaraciones de la jueza federal Eva Parcio ayer, cuando finalmente ya se descartaba la posibilidad de que sea Loan Peña en Comodoro Rivadavia. Este niño que había tomado contacto con este militar era otro Loan de aquí, de Comodoro Rivadavia, y que así decía la jueza ayer por la tarde-noche en el juzgado federal, descartando ya de pleno esta posibilidad. Adrián, muchísimas gracias por tu trabajo. Hasta luego. Allí pasaba Adrián Flores, que es periodista de Comodoro Rivadavia, de Azul Noticias, de redactor del Patagónico y también movilero de la Tribuna Radio, con quien compartíamos. Y de hecho ahí le pasé a Brian para que compartamos el testimonio de la jueza, justamente testimonio que tomó él y que compartió con los colegas de Telefe Noticias a nivel nacional en la conclusión de una jornada muy ajetreada para las fuerzas de seguridad en nuestra provincia, también en Chubut, donde hubo mucha tensión en el 40º día de búsqueda de este niño de 5 años llamado Loan Danilo Peña. Hoy ya son 41 días, no hay pistas, no se clarifica el panorama, y lamentablemente el tiempo que pasa sabemos que juega en contra de estas circunstancias. La escuchamos a la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de SLM, que hablaba justamente ayer con nuestro colega. Atención, información de último momento. El chico que apareció en Comodoro Rivadavia no es Loan, pero comparten el mismo nombre, pero no es el Loan que hace 40 días busca la República Argentina. Estamos en Comodoro Rivadavia. Adrián Flores, hablaste con la jueza. Adrián, ¿cómo te va? Así es, Rodolfo, ¿cómo está? Buenas noches a todos los televidentes de Telefe. Estamos con la doctora Eva Parcio de Celemec en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, porque hace minutos nada más se ha confirmado, doctora, que no es el Loan que todos creían que podía ser el Loan de Corrientes. Sí es un Loan de Comodoro Rivadavia. Efectivamente, después de trabajar todo el día con las pruebas y con todo esto que veníamos trabajando, tratando con el denunciante de identificar los videos que logramos, algunos los encontramos a las 5 de la tarde, pudimos recién bajarlos unos de la nube y otros del random, creo que se llama.
estábamos haciendo esa tarea, se presentaron en el juzgado una familia, un papá, una mamá y un niñito de 5 años de nombre Loan, que ellos están de vacaciones, son de Catamarca, pero viven acá hace ya 3 años, y recién a la tarde se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Entonces el papá se acordaba de la secuencia que comentaban los medios, que efectivamente habían sido ellos viven a la vuelta de donde ocurrió el episodio, y por eso es que espontáneamente se presentaron para decir... ¿Fueron a la comisaría primera? Somos nosotros. No, la ¿Vieron aquí? comisaría no tuvo ninguna intervención. Se presentaron en el juzgado. Vinieron directamente aquí. Y bueno, después de horas de analizar. Ayer, a las 11 de la noche, que se terminó de tomar la denuncia a la Policía Federal. Y bueno, la verdad es que se resolvió una cuestión. Nos juntamos porque yo en ese momento estaba con la fiscal general, la doctora Verónica Escribano, estábamos trabajando porque estábamos exhibiendo videos nuevos de una cámara nueva que habíamos obtenido del señor denunciante. Así que juntamos a la familia con el denunciante, se saludaron, el nenito se acordaba del señor, del juego que había tenido, del famoso pito, y bueno, nada, fue una situación bastante particular, pero eso nos permitió a la doctora fiscal como a mí llegar a la conclusión de que estaba todo muy claro de qué se trataba. Allí pasaba la jueza Eva Parcio. Le agradecemos a Adrián Flores, presentador de Azul Media TV, que justamente nos traía un panorama de lo que fue la jornada de ayer allí por Comodoro Rivadavia. Antes de ir a la pausa, tengo que contarte que Argentina pierde en el cierre, o ya concluido el primer tiempo del partido inaugural de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de fútbol. En este caso, pierde 1-0 contra Marruecos con gol de El Canús, que abrió la cuenta en el cierre del primer tiempo. Pocas chances para Argentina, poco juego también. Verdaderamente vamos a decir que el equipo de Mascherano no tuvo un juego asociado que destacara, a pesar de que tiene a Medina, a Zenón. Habrá que ver si Thiago Almada, si el Diablito Echeverri desde el banco aportan algo para que Julián Álvarez y Lucas Beltrán, los dos delanteros, puedan tener un poco más de conexión, porque lo vimos con varios pelotazos verticales buscando la velocidad de los delanteros, pero sin precisión se complica. Son las 10:55 de la mañana, es momento propicio para ir a una pausa o para que Fernando nos cuente algo mejor. A ver. Cortito, servicio a la comunidad. No olviden que hoy es miércoles, hoy es el día para ir a comprar con un reintegro de hasta 10.000 pesos en los supermercados. Así que quienes tienen tarjetas del Banco Nación pagan con modo BNA y les devuelven hasta 10.000 pesos de su compra. Solo los miércoles, así que los que tengan que comprar, aprovechen. Por ahí van hoy en vez de mañana y se ahorra 10.000 pesos. Después pueden poner en nafta, en lo que sea. Sí, yo compro, por ejemplo, 1 millón de pesos por lo general cuando voy al súper, 100 luquitas me ahorro, viene bien. Detallitos. Pero bueno, por ahí vas de 50.000, pagas 40.000 y es un ahorrito. ¿Sí? Si lo haces todos los miércoles, ahorras hasta 40.000 pesos por mes. Es un tanque de nafta. Sí, sin duda. Hasta 10.000 pesos por mes, dijiste. Por miércoles. Por miércoles, perdón, 40 por compra. Mes. Hoy, como están las cosas, todo súper. Sí, sin duda. Así que 40.000 pesos por mes, si vas a comprar los miércoles al supermercado, te los ahorras. Ahí tenés data, si no, yo tengo tarjeta del Banco Nación, vamos juntos, me avisan y vamos. Bueno, pero por ejemplo, si va una pareja, puedo ahorrar hasta 80.000 pesos por mes. Claro. Porque se ahorra pagando con dos pagando por separado, claro. Digamos, se ahorra 10.000 cada uno, son 80.000 pesos por mes, que no para nada despreciable. Digamos. No, olvídate. Corta la bocha. Exactamente, son las 10:57 de la mañana, hecho el servicio a la comunidad, vamos a ir a una nueva pausa. Vamos a escuchar No Doubt, según dispone Brian Álvarez. Enseguida continuamos con esta propuesta matutina. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well,
Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Watt. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos con Arriba al Día en la mañana de este miércoles 24 de junio. Empatan Uzbekistán y España por el fútbol varonil, según dice el graph de la televisión. También en el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Argentina está perdiendo 1-0 contra Marruecos al término del primer tiempo. Vamos a hablar de economía. Dejamos consignas pendientes de la semana pasada en charlas entre nosotros aquí para evacuarlas con nuestro analista de cabecera, a quien consultamos frecuentemente respecto de la economía argentina y esta ciencia tan compleja, que no es exacta, ya es social, me parece, y que tiene particularmente en Argentina, sobre todo, este último componente. José Vargas, del otro lado de la línea telefónica, lo saludamos. Muy buenos días, como siempre, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días para todos. Bueno, hemos tratado de instituirlo o tratado de hacer de esta comunicación un poco más frecuente en el último tiempo, intentando entender algunas cuestiones que van sucediendo. Hubo anuncios y sobre todo declaraciones que cada vez que viene hablando el ministro Caputo, no sé si pretendiendo aclarar, pero claramente deja más dudas que certeza respecto de su programa económico y sobre todo con la aseveración que después intentó desdecir de alguna manera respecto de el pago de impuestos con dólares, y a su vez eso generaría un fortalecimiento del peso argentino. También la consulta que nos queda pendiente, o que nos quedó pendiente la semana pasada, es la cuestión oro y el viaje de lingotes desde Argentina hacia Londres, particularmente en este caso. Pero comienzo preguntándole por lo presente y estas últimas declaraciones de Luis Caputo, y que luego se conoció además, ¿no? También dieron a conocer sus fondos en el exterior, ¿no? Como contrapunto de lo que él mismo había dicho, ¿no? Sí, es cierto. Hace varios días que venimos viendo anuncios de medidas económicas, declaraciones del ministro, anuncios a través de redes sociales, y que todo va en sintonía con la decisión del gobierno de ir atacando algunas de las variables que más le preocupan. Veníamos viendo hasta hace 15 días atrás que la decisión del gobierno era intentar
reforzar las reservas del Banco Central y de esa forma ir reduciendo el riesgo país. Después de que el dólar superó el marginal, los 1.500 pesos, el gobierno entró en una situación de nerviosismo y vimos un día sábado como a través de redes sociales el ministro Caputo tomó la decisión de que el Banco Central iba a intervenir en el mercado financiero, Sí. es decir, iba a intervenir en el contado con liquidación para de alguna manera descomprimir también al dólar marginal. Estas idas y vueltas confunde al mercado y evidentemente genera mucha más incertidumbre, por eso vimos un dólar marginal que no cayó como se pensaba en un primer momento, más allá de la intervención, vimos el riesgo país que se disparó, vimos bonos y acciones que cayeron, pero entendiendo un poco también la situación, en los últimos días el gobierno y el Banco Central empiezan a buscar otras alternativas también para llevar tranquilidad al mercado, porque esto termina confundiendo y evidentemente no es sano ni es bueno para la economía argentina. Además, usted había referenciado que la determinación que tomó el gobierno nacional respecto del Banco Central y justamente la intervención dentro del mercado de cambios no era una potestad de la entidad, ¿no? El tomar ese tipo de medidas porque compite con otro tipo de entidades que son los bancos, ¿no? Sí, tal cual, es decir, cuando vemos lo que hace el Banco Central, es decir, comprar barato en un mercado y vender más caro en el otro, es una operación más comercial o de negocio que una operación de un ente regulador como es el Banco Central. Pero ahí lo que estamos viendo es la desesperación que está teniendo el gobierno, básicamente, de intentar que el tipo de cambio, que en algún momento empiezan a liberarlo, no se les dispare mucho más. Y esto es lo que pone nervioso al mercado, es decir, estas idas y vueltas, o marchas y contramarchas, confusión de roles entre tesorería y el Banco Central, porque no termina de quedar claro quién responde a quién, aunque la mayoría sabemos dentro del mercado, pero evidentemente esto es lo que mantiene la incertidumbre todavía, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo hacia la Argentina. Sí, el gobierno se encarga mucho, o quizá porque es más su expertise, ¿no? Y particularmente el ministro de Economía, de hablar mucho de la cuestión financiera, ¿no? Están muy preocupados por la cuestión financiera y hay otra parte de la economía, ¿no? Que es el ámbito productivo, que está viéndose significativamente, no sé si dañado, pero sí perjudicado con el devenir de este gobierno. De hecho, vemos históricas plantas acereras, automotrices, entre algunas otras industrias que han detenido su producción al menos por 4 meses, en algunos casos 3 meses. Y ese es otro de las cuestiones que hacen a la economía, que está descuidando el gobierno y que eventualmente es lo que permitirá la generación de divisas para empezar a pagar la deuda, sobre todo, ¿no? Sí, el gobierno está intentando de alguna manera ir reduciendo fuerte los niveles de inflación, reducir también la dependencia del dólar, sobre todo de los dólares financieros o marginal, y todo esto lo hace sin un plan económico integral. Entonces, algunos costos en el medio va pagando, y un costo muy fuerte es la recesión, la caída en la actividad económica y el poco poder de compra, que cada vez se va deteriorando más, que tienen los asalariados. Ese es el principal problema social que está teniendo hoy el gobierno, que la inflación arrancó el año casi con un 25 y ahora estamos más cerca del 4, que si bien el gobierno lo festeja estos datos, cuando tomamos el anualizado estamos en 270, con lo cual todavía sigue siendo un dato preocupante, pero el costo que tenemos es una brusca caída en la actividad económica que todavía no encuentra el piso para empezar a recuperarse. José, buen día. Hemos escuchado en estos últimos días a algunos actores políticos y algunos especialistas cuestionando mucho estas últimas medidas del gobierno y algunos, quizás los más negativos, hasta asegurando que va muy mal el rumbo económico que está planteando la gestión de Milei. ¿Esto es efectivamente así? ¿Forma parte de lo que es la oposición política? ¿Realmente pareciera que va mal lo que está proyectando el gobierno o no tan así? ¿O complicado pero no tanto? ¿Cuál sería el análisis?
Bueno, en principio yo creo que complicado, pero no tanto. Es decir, estamos en una situación compleja, también teniendo en cuenta cómo veníamos. Es decir, no veníamos de una situación benévola para la economía argentina, entonces el gobierno intentó ir por 2 o 3 variables en principio, aunque terminaba descuidando el resto. Hoy en día el mercado que está mirando las reservas del Banco Central, está mirando que no se atrase el tipo de cambio oficial, está mirando los niveles de inflación y fundamentalmente la actividad productiva o económica. El gobierno por ahora quiere darle tranquilidad a la mayoría de los acreedores de que a cualquier precio va a pagar el endeudamiento que tiene, cosa de dejar tranquilo a los acreedores y de alguna manera también con el tiempo ir ordenando el mercado interno. Hoy tenemos una de las principales preocupaciones que siempre tuvo la Argentina y que estaba totalmente desequilibrado, era el frente fiscal. Hoy el gobierno tiene desde el principio de gestión prácticamente equilibradas las cuentas y con superávit, que no es un dato menor. Después uno puede decir, bueno, lo hace a costa de pérdida de poder de compra, jubilaciones, menos transferencias, etcétera, pero mantiene equilibradas las cuentas, que es un dato sumamente positivo, que siempre tuvimos problemas por ese lado y que ahora muestra una situación que, si bien pareciera ser débil, el gobierno encuentra algunas aristas como para ir avanzando y solucionando algunos problemas, aunque evidentemente por otro lado hay frentes que terminan complicándonos. Y respecto de la última determinación o de la última medida para cortar la emisión de peso, que es directamente el Banco Central ya no autoriza nuevo circulante. Esto, ¿de qué manera lo analiza? ¿Existe algún antecedente de que se haya impedido la nueva impresión o la autorización de nuevos billetes en circulación? ¿Y de qué manera esto puede incidir en la economía? Bueno, ahí lo que tenemos es esta famosa declaración del ministro de la emisión cero, que es más una frase comunicacional para intentar impactar al mercado. No va a emitir cero el Banco Central, lo que busca básicamente es disminuir considerablemente el nivel de emisión del Banco Central para concentrarse en otras variables, y que toda esa cantidad de pesos que estaba emitiendo para pagar endeudamiento del Banco Central no lo haga por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque lo que hizo el Banco Central es sacarse de encima esa deuda que tenía, por el cual emitía mucho, y se la pasa al gobierno, al Tesoro. Claro. Con lo cual es pasar deuda de una mano a otra, prácticamente es lo mismo. Por eso no creo tanto en la emisión cero, porque no es que el Banco Central deja de tener deuda, se la pasa al Tesoro, y además con una tasa más alta. Va a ganar un poco de tiempo el Banco Central, pero evidentemente seguimos teniendo el mismo problema. Es decir que... porque entiendo que esta medida también vino a contrarrestar un poco la cuestión mediática que se había instalado la semana anterior, que este gobierno había emitido en 6 meses más que Alberto Fernández en el último año con el plan Platita. Responde un poco a eso, ¿no? Sí, si miramos la base monetaria amplia, y es cierto, uno mira los datos duros y hasta oficiales, y vemos que el gobierno actual los primeros 6 meses terminó emitiendo más que la gestión anterior. Pero más allá de eso, lo que tenemos que ver es el nivel de endeudamiento que también tenía el gobierno y que también tiene el Banco Central. Hacia finales de la gestión anterior se decidió optar por los pases, es decir, plazo fijo a un día con una tasa relativamente alta. La gestión anterior tenía una tasa de política monetaria arriba del 100% anual. Por eso este gobierno intentó de alguna manera reducirla lo más posible y está cerca del 40%. Y eso implica también un nivel de emisión elevadísimo. Pero intenta desarmar esa bomba, porque esa era una bomba de tiempo, y por el otro lado busca o tiene algunas alternativas que obviamente algún costo va a tener por no tener un plan integrado. Insisto, si se hubiera arrancado con un plan integrado, por ahí la situación sería un poco distinta y hoy estaríamos viendo quizás algo de salida de esa crisis que tuvimos, que veníamos teniendo desde hace años. ¿Hay salida? Sí, hay salida. Yo creo que
En el mejor de los casos podemos llegar a ver a fines de este año o a principios del año que viene quizás algún repunte de la economía, porque cuando la economía cae, encuentra el piso, empieza a haber cierto repunte. En los últimos 60 días lo que hemos visto que ha mejorado ha sido el sector exportador, pero es lógico, en la época alta de ellos y no de la mejor manera. A partir de ahí veremos si hay otros sectores que empiezan a recuperarse. Siempre se mira el automotriz, el sector de la construcción, que son los que más rápido reaccionan. Sí. Y a partir de ahí seguramente tengamos un crecimiento un poquito mejor de la situación complicada de la que venimos teniendo, que es caída. Y la última que le pregunto tiene que ver con esta movida, como la llamó, movida positiva, como la llamó Caputo, que es la salida de oro del Tesoro, que verdaderamente yo tengo 33 años, no recuerdo alguna medida similar, la cual fue dirigida o tuvo como destino Londres, donde allí, según argumentó Caputo, la intención es ponerlo para que genere de alguna manera intereses y movimiento, y esto le retribuya al gobierno nacional en beneficios. Y acá nosotros debatíamos, a mi compañero Fernando le parecía que era una cuestión similar a un plazo fijo, y yo aprecio o entiendo que es como empeñar algo que uno tiene, que después, o una hipoteca, que después para que te lo devuelvan o levantarlo tenés que pagar. ¿Cómo se lo puede entender? Una medida que no terminó de aclararse. El que tendría que haber aclarado, incluso de manera oficial, es el Banco Central, porque los lingotes están en el Banco Central. La verdad que se hizo entre gallos y medianoche, por así decirlo, porque a través de una denuncia de un legislador apareció el ministro y de alguna manera intentó alguna defensa, pero que no quedó del todo claro. La verdad que nadie me va a pagar por dejar los lingotes afuera, todo lo contrario, yo tengo que pagar. Es como si yo colocara dinero en un plazo fijo y el banco me paga a mí. No, en realidad, o un depósito o una caja de seguridad. Acá básicamente lo que uno logra entender es como una especie de garantía por fondos frescos, y en el momento que se devuelvan esos fondos frescos uno recibe nuevamente el oro que lo ha dejado como garantía, como soporte de que uno va a devolver el dinero, por el hecho de que Argentina hoy necesita imperiosamente fondos frescos, y como no tiene el mercado abierto de capitales del resto del mundo, busca a través de una garantía, que es mejor garantía que el oro del Banco Central. Pero no hay riesgo, por ejemplo, de que algún fondo que esté, algún acreedor diga, yo prefiero cobrarme con el oro que tiene Argentina en tal entidad. Sí, judicialmente es un problema. Es un problema porque puede ser embargado. Ahí sí que es un tema y es un riesgo que seguramente, o calculo que los abogados del Banco Central lo habrán tenido en cuenta, porque Argentina está complicada con el tema de los embargos, producto de 2 o 3 litigios internacionales, sobre todo con el bono que ajustaba por Producto Bruto. José Vargas, es usted muy amable por tratar de hacernos entender la difícil o por llevar adelante la difícil tarea de tratar de explicarnos a nosotros y a los oyentes la economía, y nosotros estamos muy agradecidos cada vez que podemos charlar con usted. No sé si entendemos más o menos, pero de alguna manera nos va quedando claro un poco qué es lo que está sucediendo hoy por hoy, y además que seguimos confiando en su expertise, porque desde que comenzamos a consultarlo han sucedido casi todo lo que nos ha dicho. Así que agradecidos enormemente desde aquí, desde el sur de la Argentina, desde Río Gallegos, y le deseamos que tenga una buena jornada y una buena semana también. Gracias, muchísimas gracias, saludos a todos, saludos a los oyentes, y como siempre a disposición. José Vargas, titular de la consultora Evaluecon, dialogaba con nosotros. Busquen consultora Evaluecon en las redes sociales y allí van a ver los distintos análisis que hace para un montón de medios distintos, para Radio Niwil, para CNN Radio, para el canal Acequia, para un Cuyo TV, por ejemplo, entre algunas de las
de las señales donde es convocado justamente este economista que verdaderamente nosotros nos sacamos el sombrero por su predisposición. ¿Le quedó claro? Clarísimo. Bueno, vos sabés que yo hice una vez hice una movida parecida, le dejé cuidando el loro a mi amigo, le dejé cuidando un loro que yo tenía, pero no salió bien, no salió bien porque cuando volví estaba... ¿Lo morfaron los gatos o no? No, pero decía muchas malas palabras. A diferencia de Toto, que mandó a cuidar el oro afuera, yo le dejé cuidando a un amigo el loro, mi lorito, Pepe. Son las 11:21 de la mañana en este miércoles que estamos perdiendo 2-0. Y está jugando muy mal Argentina. Mal. La verdad, yo no sé, me parece que no encaja Mascherano dirigiendo en selecciones. No le encuentra la vuelta. No le encuentra la vuelta. No, y tampoco es que... Porque a pesar jugadores de que le han tiene. pedido que se quede, Jugadores tampoco han mostrado en los distintos procesos de selecciones un desarrollo juego acabado, sí. sí, una idea. Porque jugadores ahora tiene. Ahora entró el chico Thiago Almada, Sí, ahí está, el hijo del Simeone, Cholo mirá. Simeone. No sé, la verdad. Tampoco hay que darle Estás 100% pidiendo- a Mascherano, digamos. ¿Estás pidiendo la renuncia, Mascherano? Vos pones Ahora, 11, pero después los 11 tampoco... Sí, pero el trabajo previo. Sí, yo es sé cierto que Mascherano llegó a los golpazos, digamos, con los Sí. justos a ser técnico. De hecho, él se había esta ido selección. y le pidieron Claro. el Chiqui y Messi que se quedaran. Sí, ¿no? pero bueno, yo siempre digo que después el técnico todo lo que quiera, pues después hay 11 que tampoco si no dan pico en bola, digamos. Nah, Sí, bueno, pero pero- si tenés a Julián Álvarez, a Tamendi, al Diablito Echeverri, tienen que andar. Thiago Sí, se Almada, supone, pero bueno, el X, tampoco echemos la Zenón. culpa del 100% del técnico, si vos sos jugador, muchachos. No, poca preparación igual hubo. De hecho, el último partido lo perdimos contra Guinea. El Contra último Guinea partido. perdimos 1-0, sí, es cierto. Hubo poca Porque si no, preparación. después cuando ganamos, pero- tampoco es 100%. Cuando ganamos son los jugadores, cuando pierde siempre el técnico. No, pero no sé, porque por ejemplo Boca con Almirón era una cosa y cuando vino Martínez algo cambió. El técnico tiene un poco que Sí, ver. tiene que ver, yo no digo que no tenga que ver, digo que tampoco es todo culpa ahora de Mascherano, o sea, adentro hay 11 que no están dando pico en bola tampoco. Que No son vi el jugadores penal. profesionales, No vi el tampoco penal. son jugadores Penal. de fútbol 11 amateur que juega el técnico. Penal tiene que una hacer todo. sucera. ¿Sí? Sí, y bien cobrado, nada que objetar. Ahí viene el descuento, Ojalá. 61 minutos de la segunda, o 61 minutos de partido, 16 minutos de la segunda parte. Se viene el tiro libre casi desde la esquina de Argentina al centro primer palo. La saca el arquero de Marruecos y ahora Lucas Beltrán que controla, pero le gana. Sí, le ganó finalmente el jugador marroquí, pero hubo falta en el área de Marruecos y por eso será tiro libre para el seleccionado africano que gana 2-0 en 17 minutos de la segunda etapa a Argentina. Se ha cortado la luz en la zona de la planta transmisora, Ajá. así que estamos solo vía internet. Bueno, por streaming nos pueden chequear. Ayer también, estamos en cortaron YouTube la y luz Facebook. en esa zona Mirá. 2 veces al menos. Sí. En hora de la Ahora tarde. está de nuevo cortada. Es toda la zona del barrio, una zona del barrio IPF Sí. y la zona de Carrefour y atrás de Carrefour. Ujú, y llega hasta parte de la calle Congreso y Lisandro Latorre. Claro, hay parte de Barrio del Carmen. exactamente, y San Martín. Vamos en Arriba al Día, vamos a escuchar Strawberry Fields Forever de los fabulosos Cadillacs y enseguida continuamos con esta propuesta radial en la mañana de la 100.9. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada es real, y nada en lo que pensar. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone you're always down. It doesn't matter much to me. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada es real,
que pensar. Strawberry field forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada es real. En nada tengo que pensar. Strawberry field forever. Always know, sometimes think it's me, but you don't know when it's a dream. I think I know I'm in her, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry field. Oh, nada es real. En nada tengo que pensar. Strawberry field forever. Strawberry field forever. Strawberry field forever. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guatu. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De borrar Argentina por la derecha, el centro segundo para. Gol argentino, descuenta la selección nacional en el debut en los Juegos Olímpicos. Se pone 2-1 la selección dirigida por Javier Mascherano. Buena acción por la derecha, había que abrir las alas, encuentra en el segundo palo. Thiago Almada empuja el centro hacia lo que era el primer palo, pero no veo quién es el que convierte el gol. Ya le voy a confirmar. Casaca 17, no sé quién será. ¿El 17? Sí, me parece que sí, No lo tengo. Ah, Juliano Simeone, mirá vos. Juliano Simeone, y se producen 3 variantes en la selección argentina. A la cancha el zurdo Gondú, a la cancha también el Lequi Fernández, 2 hombres del fútbol local. Afuera Zenón, afuera Santiago Gese. Y adentro también Bruno Amione, hombre del Santos Laguna mexicano, ex Belgrano. Me parece línea de 3. Y vamos a buscar el empate. Le agradezco, pero no le agradezco a Cacho Álvarez, que me anticipó que se venía el gol y nosotros todavía no lo habíamos visto acá. Así que, maestro, yo sé que está escuchando, que usted tiene la mejor de las intenciones y tal, pero
deje que nos sorprenda el fútbol. ¿Sabes lo que pasa? Que yo le hago lo mismo que Cacho me hizo ahora. Yo no puedo creer igual que las transmisiones truchas lleguen antes que una transmisión oficial a veces. Pero bueno, hay infracciones y amarilla para un hombre de Marruecos, el número 9, Rahimi. Nos vamos a la calle con Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. Nos cuenta otra de las alternativas. Ellos hoy hablaron con Marcelo de la Torre de Distrigas, que están inscribiendo al subsidio o al registro para acceso a los subsidios energéticos, tanto de gas como de luz. Ayer nosotros hablamos con Sara Delgado de lo mismo. Lo está haciendo, creo que la Unión Cívica Radical también, el Centro de Acceso a la Justicia y también el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales lo hace, y justamente Karina se dirigió hasta allí, habló con Rosana Casas al respecto de esta ayuda para que no te quedes afuera. Hasta el 2 de agosto hay tiempo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Les mostramos dónde estamos. Estamos en la sede que tiene el SOEM en lo que era, ¿se acuerdan dónde están los fogones en el camping? Lo que era el camping municipal, o así lo conocíamos nosotros. Bueno, pertenece al SOEM. Y esto está en Piloto Lero Rivera y San Martín, ¿no? Sí. Como para describirlos. Aquí están brindando un servicio a los afiliados, pero bueno, si se acerca algún vecino con una inquietud, no le van a pedir tampoco ninguna acreditación de afiliado al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales por esta inscripción que están facilitando al RACE, sí. Un registro al que hay que anotarse para no perder la tarifa subsidiada, sea de luz como de gas. Estamos con Roxana Casas, que es secretaria de Administración y Actas, ¿es así? Sí, sí. De la Comisión Directiva del SOEM. Ro, ¿cómo estás? Buen día, gracias por este tiempo. Bueno, buen día a vos y a toda la comunidad que te escucha. Y bueno, acá nos encontramos en el predio, que viste que nos trasladamos acá porque estamos reconstruyendo nuestra sede central. Sí, están en refacciones, ¿no? Sí, se va a hacer todo un edificio mucho más amplio, donde va a ser un salón de usos múltiples muy grande desde la entrada, y arriba se van a hacer las oficinas. O sea, para brindarle mayor comodidad a todos nuestros afiliados. Perfecto. Eso bueno, por un lado. En su momento ya lo vamos a ir a visitar. Nos contaban que están con muchas obras, con muchos trabajos allí, por eso están mudados hasta este lugar. Reiteramos, Piloto Lero Rivera y San Martín. Y aquí, ¿cuál es el servicio que le están ofreciendo a los afiliados? Bueno, acá estamos reemplazando todas las que son las actividades del gremio por un lado, y por el otro, con este tema de los subsidios de la luz y el gas, hay varios compañeros o gente de la comunidad en sí que, si bien puede hacerlo solo, se le complica un poco, porque vos viste cómo es la virtualidad, no todo el mundo la está manejando bien la vida, o sea, le cuesta manejar, incluso a mí, ¿viste? Y entonces, bueno, sacamos un aviso para que los compañeros que quieran venir a que las administrativas de acá y la gente de la comisión de acá le ayude a hacer su subsidio, se acerquen a esta sede en Lero Rivera y San Martín, sí. Y si no en la otra subsede que tenemos. Tenemos una en el Bicentenario, que ya también la vamos a mostrar a la comunidad, que es en calle 1 y 46. Perfecto. Que también ahí estamos haciendo el subsidio de luz y gas. Es decir, si uno no lo puede hacer, le cuesta, no tenés acceso a internet, lo que sea, el motivo que sea, se pueden acercar hasta este lugar, hasta este predio que está al costado, digamos, del barrio Procrear, o a 1 y 46 en el Bicentenario, y ustedes lo ayudan a gestionar todo. Sí, lo único que les pedimos es que vengan acompañados. Sí. Con una boleta de luz y de gas, porque tenemos que sacar los números de medidores que te piden ahí en el subsidio. Perfecto. Y también que piden, si es grupo familiar, tiene que traer los documentos, porque no es que te piden el número de documento de tu hijo, de tu marido, de tu señor, te piden el número de trámite. Exactamente, que es otro numerito que está en el DNI. Al pie del documento, abajo de la foto. ¿Viste? Y esos son los datos que por ahí complican un poquito. Después muchos, el que tiene el número de gestión anterior, cuando ya anteriormente ha pedido el subsidio en el año 22, ¿te acordás que se pedía?
te piden ese número de gestión, para que de acuerdo a eso veas si la podés seguir conservando. Perfecto, entonces si lo tienen a mano también es Si no, muy nosotros lo importante podemos buscar. traerlo, claro, pero si lo tienen es más simple, más Y más sencillo rápido y más el trámite. rápido. Exactamente. Y no mucho más que eso en cuanto a documentación, ¿no? No, eso es lo único que se necesita, es documentación que es accesible a cada persona, que todos la pueden tener. Y bueno, acá los esperamos con buena onda y con un cafecito. ¿En qué horario están Estamos trabajando? De 9 a 3, de 9 a 15. En los dos locales estamos de 9 a 15, de Per- lunes a viernes. Bien, ¿y cómo ha sido en estos días la respuesta que han tenido? ¿Viene la gente? ¿Es gente que tiene internet pero que no lo puede hacer, se le complica por una cosa o por otra? ¿Es gente que no tiene acceso a redes? ¿Qué, Bueno, qué es lo que reciben? El primer día estuvo medio flojo, pero ya después empezaron a venir asiduamente los compañeros. Y hay gente que se le complica, o gente que está muchos compañeros que son operarios y que no son ávidos en internet, y Claro. todo eso, entonces dicen, bueno, se lo llevo a los chicos del gremio, ellos me lo hacen rápido. Y también gente de la comunidad de alrededor de acá ha venido ayer y también se lo hacemos porque es para todos. Claro, si bien es un servicio que surgió para atender y responder a los afiliados, si viene un vecino de la comunidad que no sea afiliado al SOEM, no, o sea, no le van a cerrar las puertas, a eso me refiero, ¿no? Claro. Se le da respuesta a todos. Perfecto, perfecto. Ro, ¿alguna otra cuestión que quieran plantear los trabajadores municipales? El gremio en sí, la sede central de Avenida Kirchner, está cerrada por estas refacciones que nos mencionabas. Sí, va a estar cerrado por 2 meses, la parte edilicia. Claro. Pero los compañeros o el que quiera plantear algo, acá están tanto acá como en la otra sede, estamos los secretarios, están los vocales, están las chicas que trabajan, o sea que la actividad gremial no se suspendió. Perfecto. Sí, incluso lo veíamos que estaba Pedro Mancilla, el secretario general, estaba Oscar Coñuecar, también el secretario adjunto, están aquí, así que ante cualquier necesidad y quietud de los municipales puede venir. Sí, viene acá y acá se le brinda el servicio que sea necesario. Perfecto. Para inscribirse en el RACE, ¿hasta cuándo ustedes van a tener abierto Yo esta había escuchado posibilidad? hasta el 5 de agosto en los Sí. medios, pero bueno, nosotros vamos a estar hasta el último día. Claro, se había dicho en principio hasta el 2 de agosto y hoy nosotros leíamos en la radio temprano que era hasta el 5 de agosto, así que la idea de ustedes es mantenerlo hasta último momento. Hasta último momento, y pedirles que no esperen a último momento, como dice la radio también, no esperemos hasta último momento. Sí, exactamente. Porque se colapsa internet, en las computadoras y todo eso, ¿viste? Para llegar. Bueno, esa es la recomendación, no esperen hasta último momento, salen de su casa, se vienen con el auto. Danisa nos pregunta cuál es la ubicación y el horario. Antes de cerrar esta transmisión y de agradecerle a Roxana que nos haya atendido, lo volvemos a reiterar. Se pueden acercar a cualquiera de las 2 oficinas que tiene habilitado el SOEM. Una es donde estamos ubicados, que queda en Nero Rivero y San Martín. Exactamente. Donde están los fogones. Donde Más conocido donde están los fogones. Exactamente, donde se conocía como camping municipal con los fogones de ladrillitos a la vista. El horario... El horario de 9 a 15. Y en la misma franja horaria de 9 a 15, si no se pueden acercar al otro espacio. El barrio Bicentenario, que queda en calle 1 y 46. Perfectamente, listo. Están todos avisados. Muchísimas gracias, Ro, por estos minutos que nos brindaste y por esta información para la comunidad en general. Si bien está pesado para los municipales, responden a las inquietudes de los vecinos que se acercan. Bueno, igual, muchísimas gracias a vos por haberte acercado y al servicio de todos. Gracias. Vamos a salir porque le vamos a mostrar a los vecinos para que se den cuenta dónde estamos ubicados. Estas son las oficinas que está utilizando el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales en la zona de lo que conocíamos como los fogones. Y Ruta o San Martín, allí en el acceso sur de la ciudad, donde desvía... El camping, ex camping municipal. Exactamente, donde se desvía para ir al Procrear, por ejemplo, al municipal, allí al lado del ex
En realidad todavía está vigente, ¿no? Como circuito de bicicross, pero bueno, está No, abandonado, sí. ¿Cómo que no? Sí tiene la pista, la montañita, Pero no, todo. no, está todo cortado. Ah, Sí, fíjate mirá, bien. ya le mandaron máquina. Sí. Bueno, el ex, entonces El vamos ex, a decir sí, el sí. circuito de bicicross. Allí está el predio del SOEM, donde están justamente colaborando con los vecinos y vecinas para el registro al acceso a los subsidios energéticos. 2-1 todavía las cosas, 11 minutos quedan de juego reglamentario. Le acaban de sacar una posibilidad clara a Argentina, una falta que no existió, pero continúa el partido, podemos ir a por el empate. ¿Qué acontece, don Tornó, usted que estaba tan metido allí? No, básicamente el día después de lo que fue el capítulo Santa Cruz Chubut en el caso Logan, ahora el abogado del papá y sus peritos creen que hay rastrillajes que se hicieron mal, así que parece que la justicia va a determinar nuevos procedimientos y vuelven a buscar en la zona donde estaban buscando. Esta historia parece estar bastante complicada, pasan los días, no se avanza nada, Sí, hay 41 un montón días. de gente involucrada en esta investigación y no se avanza en absolutamente nada. Pero Ya se hicieron imagínate- un montón de allanamientos, un montón de testimonios, un montón de declaraciones. Hay un halo- Todo el mundo sabe por los Sí. testimonios, ¿no? Que hay gente muy pesada atrás, que Sí, el político. parece toda una red, Un digamos, arco político. y Vinculado todos al gobernador. nos imaginamos el nivel de poder para que el país esté atrás de este caso y no se logra avanzar. Y no, aparte no es que hay ni siquiera maniobras como que vos decís, mirá, están buscando tremendos operativos, se hacen cada tanto. No saben qué hacer. Además, pienso yo que sentirá el vecino o vecina que vive en esas comunidades, ¿no? Que Donde vos te siente das miedo. cuenta que si te pasa algo no te va a ir a buscar nadie. Siente miedo, porque hay políticas o mejor dicho formas de efectuar las cosas poco claras desde hace años. Por algo se lo ha apuntado a la familia del gobernador Valdés, al propio gobernador Valdés. Es un círculo vicioso de corrupción que involucra también al Poder Judicial de Corrientes. Por algo se tardó y a la misma policía Corrientes. Sí, muchos hablan también de la potestad que tiene el gobierno nacional en poder intervenir. No. ¿Cómo se acaban de no, salvar acabamos esto? de perder. Por Brian, que Brian está Sí, sí. adelantado. Así. Brian, quédate quietito, por favor. De poder intervenir, digo, la provincia ante esta situación, pero bueno, evidentemente tampoco es No. interés del gobierno nacional ir a fondo con esta situación. Del otro lado de la línea telefónica, mientras nosotros hablamos de esto, está la concejal Daniela D'Amico, la doctora Daniela D'Amico, para dar continuidad a un tema que pareciera haber quedado zanjado, pero que continúa siendo de preocupación, sobre todo de los afiliados, y que tiene que ver con el reclamo hacia la Caja de Servicios Sociales por parte de los afiliados, que de hecho la semana pasada se dieron cita a las puertas del edificio central de la Obra Social Provincial, y es por ello que hoy queremos charlar con ella también, quien formó parte, quien se acercó, quien estuvo de hecho hablando no solo con afiliados sino con los vocales propiamente dichos a propósito de esta situación. Concejal D'Amico, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. De este lado Héctor, Fernando y Julián saludándola. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a la audiencia. No, sin duda nos encontramos una vez más trabajando junto al vecino de nuestra ciudad, hoy con los y sin duda preocupados, ¿no? Creo que es algo que venimos planteando hace semanas, como muchos vecinos, con los recortes que se ha realizado por parte de esta obra social en el Vademecum, y justamente con la necesidad de que se puedan traer estas medidas que están afectando en el día a día a los vecinos de nuestra ciudad, ¿no? Con el paso de los días, lo que vimos fue, por un lado, al presidente de la obra social, a Pérez Soruco, defendiendo el recorte, diciendo que, en algunos casos, hasta mintiéndonos en la cara, ¿no? Porque él dice que está todo garantizado para todo el mundo, pero la gente dice otra cosa, los jubilados dicen otra cosa, pero él muy firme en su postura de sostener ese recorte en el Vademecum, y después mucha gente, mientras él dice eso, aún quejándose de que sí se ven perjudicados por este recorte.
Mira, chicos, yo ayer estuve en una reunión con papás que tienen sus hijos TEA, que padecen TEA y que realmente, que realmente ellos están sufriendo los recortes con respecto al Bademecum también. Nos toca hablar acá en el día a día con los vecinos. De hecho, yo me apersoné en persona porque la verdad es que nosotros nos encontrábamos con las dos posiciones, con el gobierno provincial que salía y decía que este recorte no afectaba. La verdad que yo lo que hice en ese momento, me fui a la Caja de Servicios Sociales, hablé con los usuarios de la Caja de Servicios Sociales luego de que eran atendidos para ver cuál es la realidad, y lo que nosotros estamos viendo claramente, creo que también como lo están viendo ustedes, que hay medicaciones que han sido recortadas y que no han sido suplidas con otra medicación, y que realmente esto está afectando en el día a día a muchos usuarios, porque hablamos de personas que tienen una jubilación de 400.000 pesos o tienen sueldos que no son altos, porque los sueldos de la provincia no son altos, y que realmente el pagar esta medicación nos está afectando directamente en el presupuesto, ¿no? Usted desde sus redes sociales dispusieron un formulario, un documento de Google de estos que se pueden llenar online, donde los afiliados pueden justamente contar su situación y cómo se han visto perjudicados y además de esta manera también sumarse a una petición que se pretende hacer a la presidencia. ¿Qué grado de adherencia tuvo esta medida o esta convocatoria que realizaron ustedes, tanto usted como su equipo, y con qué se pudieron ir encontrando en esas historias? Porque cada caso es particular y es bien complejo en muchos casos, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Lo que nosotros, más que nada ahora estamos analizando la posibilidad y estamos empezando a trabajar con los vecinos, la posibilidad de presentar una medida judicial, una medida autosatisfactiva, justamente para que aquellos vecinos que han tenido un recorte real en la medicación, ellos puedan hacer esta presentación. Tenemos entendido que ya se ha dado lugar a algunas de estas medidas, que hay vecinos que están, se ha intimado a la obra social a que le den la medicación que ha sido cortada. Nosotros, sin duda, todo aquello que podamos hacer en esto, ¿no? Bueno, como te decía, ayer tuve una reunión con papás, con niños que tienen TEA, realmente, y estamos teniendo reuniones con varios vecinos donde estamos recaudando la información para empezar a hacer este tipo de presentaciones. La verdad que son muchos vecinos los que se comunican, algunos de ellos ya están buscando la documental, y iniciaremos a presentar cuando ya venga alguno con toda la documental pertinente, completa, empezaremos a presentar estas medidas, aunque estemos en feria, justamente para que empecemos a subsanar esta situación. Igual te digo que hace un rato acabo de hablar con el vocal por los Altivos Jerez, él me planteaba de que iba a haber una reunión en la Caja, aparentemente ahora a las 12 del mediodía. Esperemos que también Pérez Oruco pueda retrotraer esta medida, pueda escuchar a los vecinos de la ciudad. Creo que él no está escuchando también, y como vos decís, ellos tienen un discurso donde esto no ha influenciado, y nosotros vemos claramente que esto sí ha influenciado sobre muchos vecinos, y de hecho nos han planteado los mismos vecinos de nuestra ciudad, ¿no? Y particularmente esta reunión con este grupo de padres que pudo sacar en limpio, hemos hablado con algunos de ellos, y también, ¿no?, su día a día es muy arduo, ¿no? Porque conviven con la cuestión de salud, ¿no?, y las distintas terapias que realizan los niños y niñas, con la inclusión educativa o el desarrollo de su trayectoria educativa, que también es muy complejo, y en ambos ámbitos se denota mucho la falta de profesionales, ¿no?, para poder trabajar en un ámbito en el cual es personal casi, ¿no?, individual, el seguimiento que se tiene que hacer de ese niño o de esa niña con TEA. Sí, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que realmente es esto, ¿no? Como vos bien decís, no tienen por ahí la cobertura necesaria o el acompañamiento de los profesionales necesarios, también por la falta de profesionales que tenemos en nuestra ciudad. También es esto importante, la diferencia. Muchas veces los tratamientos, por ejemplo, si está dentro de un recurso de amparo, el profesional cobra 16.000 pesos, si no está dentro del recurso está cobrando entre 6.000 y 8.000. La necesidad de judicializar bajo todo contexto justamente esto, creo que la necesidad de que los diputados provinciales puedan trabajar sobre este tipo de medidas, sobre estas cuestiones que son burocracias. Algunos papás me dicen, mirá, mi nene
no va a cambiar su diagnóstico, por ejemplo, año a año. Si bien año a año debo presentar toda la documentación como si fuese la primera vez, hablar de una actualización que no sea tan seguida, que si pueda ser cada 2 años, que realmente eso también les lleva tiempo, y todas estas cosas que uno dice, y obviamente el recorte en los vademecum que también los está afectando en esto. Y creo que debemos justamente ver, como vos bien decís, ya el día a día no es fácil, con los nenes que justamente, niños y niñas y adolescentes que padecen esta situación y que tienen este tipo de tienen TEA justamente, y bueno, que poder trabajar y poder hablar para que las cosas puedan mejorar. Hemos llegado a la conclusión de hacer algún tipo de presentaciones de proyectos de resolución en base a esto, y justamente podernos poner a disposición, porque también entiendo, y como entienden ustedes, que no es fácil el día a día, ¿no? Doctora D'Amico, bueno, continuaremos siguiendo de cerca esta situación particular, y le agradecemos siempre por la predisposición. No, chicos, todo bien. Y bueno, también quiero decirles que nosotros estamos haciendo la actualización en el RASI, en la segmentación energética, sí, en Alfonsín 182, en Richeri y Hernán Cortés, y también desde nuestra oficina en el Consejo Deliberante. Así que bueno, como lo hemos hecho todos los años desde que esto se ha venido trabajando, bueno, este es un año más en los que nos encontramos trabajando, y bueno, a disposición de los vecinos siempre para trabajar para ellos. Un abrazo grande, chicos, y gracias por el espacio. Por favor, un agradecimiento a usted. Allí pasaba la doctora Daniela D'Amico, concejal de la Unión Cívica Radical, también invitando a quienes estén en el interés de inscribirse a los subsidios energéticos, también lo pueden hacer. Aquí a la vuelta, en Alfonsín 183, si no me equivoco, dijo, en Richeri y Hernán Cortés, y en la oficina de la concejal allí en el propio Consejo Deliberante en Lisandro de la Torre y Gendarmería Nacional. Nos mandaban antes un mensaje que decía: buen día, chicos, escuchándolos desde Capital y visitando a mi hijo del medio. Hoy veremos a Boca con mi señora y los chicos. Hoy juega Boca. Sí. Por la Sudamericana. Independiente del Valle. Agradecidos a la Peña de Boca y en especial a Juan Zúñiga. Un abrazo inmenso para ustedes, Marcos Nahuelga. ¡Qué grande! Mirá. Está por ver a Boca, qué lindo. Mira vos. Bueno, ojalá que no lo sufra tanto, ¿no? Le mandamos un abrazo al amigo Marcos, músico autóctono, local. Me dijo que está por lanzar una producción con su banda, creo que es Pura Sangre, así que lo invitaremos en algún momento a nuestro modo acústico de los viernes. Y ahora de Argentina quedan 15 minutos, agregó. Sí, 15 minutos agregaron. Bueno, mejor. Igual los marroquíes se la pasaron tirados en este. Que no vayamos a empatar porque van a decir: Argentina dieron 15 minutos para empatar. Y hay mano, y hay tiro libre para Argentina. Y se viene la carga barraca. No, la juega rápido. Y por abajo, la selección de Javier Mascherano por el centro del campo. Thiago Almada, que quería proyectarse, pero impone su físico el equipo africano. Y va un muchacho que se parece a un jugador local, avanza Marruecos, ingresa al área por el del flanco derecho, el remate se va por arriba del travesaño, será saque de arco para Jerónimo Rulli. Juega Marruecos, juega Marruecos, no es sí, bueno, cuarto en el Mundial, recordemos, Desde el municipio, cambiando de tema, anuncian que hoy van a tener una apertura de sobres de licitaciones públicas para comprar vehículos de flota pesada. Sí, un camión de substructor, un par de camiones volcadores y maquinaria vial. En este sentido me parece que son para la adquisición de una motoniveladora. Mirá. Así importante. Que en un ratito se abre la licitación. A las 2 de la tarde, creo. ¿Verdad? Una compra importante, Sí, mucha plata. Varios millones, lo que debe estar una máquina. Exacto. Perfecto, bueno, estaremos atentos también y te lo vamos a contar en el diario. Estaremos con Brian ahí. Bien ahí. ¿Ustedes presentaron? Sí, presentamos ahí. Mirá, yo no lo sabía que ustedes estaban en esos rubros. Sí, nosotros estamos en todos los rubros. Multirrubro, tipo kiosco. Sí, nosotros tenemos kiosquito en todos lados. Qué bien. Mirá, con razón. Corta la olla. Y ahora va a abrir una sucursal allá en donde te dije, donde ya sabes. Ya tú sabes. Corrientes. Ya tú sabes. Minutos finales del partido, la tiene Thiago Almada. Ahora juega hacia el centro con Otamendi. Vamos a ir a una nueva pausa en Arriba del Día mientras sufrimos el final. ¿Qué? Quería contar algo que pasó. A ver. Tengo una historia olímpica si querés para cerrar el programa de hoy después. Cae otra paloma
en la cárcel de Coronda. Atraparon una paloma que llevaba 50 gramos de marihuana. Mirá vos. Esto las palomas acá no traen nada, che. Esto es desde noviembre del año pasado. Qué bueno por al menos, metieron, Claro, por al menos 4 meses. Colombófilo. Claro, la combofilia. Han utilizado palomas con el fin de ingresar droga a la cárcel de Coronda. Mirá vos. Atraparon no era blanca palomita. No era verde en este caso. Pajarito. Sí. La fiesta. La cárcel de Coronda, una de las principales de la provincia de Santa Fe, ¿no? Exacto. Zona donde se produce frutilla, ¿no? Frutilla, exactamente. Qué rica la frutilla de Coronda. Sí. Minutos finales después, para concluir este segmento, te voy a contar una interesantísima historia olímpica que tiene unos ribetes llamativos. No incluye a un deportista nacional, pero sí es una historia reciente, de color de los Juegos Olímpicos. Pero vamos a escuchar un poquito de música y enseguida venimos con la conclusión de este programa. Solo tengo para redoblar la apuesta, loco. Me queda un último invitado, una persona que se ha acercado muy desinteresadamente, loco. Sin duda va a despertar una ovación desde el corazón de Divididos. Ricardo Mollo. He said
Continúa 2-1 el encuentro, quedan 4 minutos para ser más precisos en el debut de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ataque, la búsqueda en el área, Julián Álvarez en un remate que da en un defensor el Diablito Echeverry dio en un defensor de Marruecos y es saque de esquina para la selección argentina, que intenta desprolijamente, con más energía que ideas, buscar el empate ante una Marruecos que se la pasó el segundo tiempo tendido en el suelo. Imagínense cuánto simularon, que agregaron 15 minutos de descuento. El centro era muy bueno al segundo palo, buscándolo creo que a Gondú, pero quedó en manos del arquero marroquí, que contiene ante un estadio que está repleto de marroquíes. Claro, es un país muy cercano a Francia, de hecho donde hay una gran inmigración marroquí también, que está celebrando por ahora la victoria de su seleccionado por 2-1 ante el conjunto que dirige Javier Mascherano. Son las 12 del mediodía, 3 minutos. Yo les conté que tengo una historia olímpica para contarles, pero no sé si ustedes quieren contarme algo de mayor relevancia antes de cerrar con esto. No, mándale. ¿Ustedes conocen a Eric Musambani? No. ¿Saben quién es Eric Musambani? Eric Musambani fue una de las figuras de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ajá. Y se lo conoce, se lo recuerda en la historia de los Juegos Olímpicos. El nadador que llegó apenas. El nadador que no sabía nadar. Claro. Eric Musambani llegó a los Juegos Olímpicos de Sydney justamente como nadador representante de su país, de Guinea Ecuatorial, que llegó allí, no como todo el resto de los deportistas que baten una marca, que logran un récord o que clasifican en un Panamericano, Sudamericano o en un juego continental, sino que hubo una invitación especial del Comité Olímpico Internacional para algunos países en vías de desarrollo olímpico. Musambani nadó 100 metros en casi 2 minutos, una marca que no se asemeja para nada a lo que son los récords mundiales. Y claramente la gente se dio cuenta que su estilo particular de nadar no era el de un nadador profesional. Nada distinto en la natación. Pero él lo tomó como una experiencia positiva porque él, primero que nada, nunca había estado en una pileta olímpica. Pero antes que eso, nunca había viajado en avión. Y fue, de hecho, uno de los primeros deportistas en viajar en avión de su país, donde no había piletas profesionales. 8 meses estuvo tratando de aprender a nadar de madrugada en un hotel. Un hotel de los mejores de su país, que tenía una pileta en la terraza. Entonces, y el bueno de Eric toda la noche. Entonces, claro, Eric Musambani practicaba de noche en la pileta de 12 metros, pero también en el mar, acompañado y aconsejado por algunos pescadores que lo guiaban allí un poco y le hacían de entrenadores. Allí en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 se contagió un poco el espíritu olímpico y tomó el compromiso para convertirse o para apuntalar el deporte en su país. La marca Speedo, que es una marca que justamente de artículos de natación, lo empezó a acompañar. De hecho, este hombre logró que construyeran 2 piletas olímpicas en su país para que pudieran practicar futuros deportistas. Lo apodaron la Anguila en aquel entonces. Siguió entrenando, bajó de 2 minutos a 55 segundos, volvió a participar en un Juego Olímpico en 2004 y hay gol de Argentina. Gracias, Brian. Brian. Brian lo está viendo. Ahora te sigo contando otra transmisión y lo voy a entender. Ahora seguimos con el Diablito. El Diablito, 2 del Diablito, se sacó de encima a 3, rebota el rebote del arquero. No. Travesaño. Travesaño de vuelta y gol. Gol de Cristian Medina. Lo empata la selección argentina en los últimos suspiros. Luego de un rebote en un defensor, que la sacara el arquero, 2 travesaños. Finalmente parece que el papel de la selección de Javier Mascherano será sufrir. Le revolean coca, le revolean botella, le revolean de todo
a los futbolistas argentinos que festejan el... yo no sé si no hay posición adelantada. No diga nada, no diga nada. Pero bueno, no hay VAR en los Juegos Olímpicos. No. Mirá, lo iba a festejar Otamendi, que había tenido un remate que pegó en el travesaño. Después otro cabezazo, travesaño, y finalmente Medina, que la empujó al gol. Acaba de empatar el seleccionado argentino a puro corazón. Se puso 2-2 en el final, cuando adicionaron 15 minutos. Nada más y nada menos. Fruto de las simulaciones permanentes Chico de Boca, jugadores. ¿No? Exactamente. El mediocampista de Boca que empata el partido, y el desahogo terrible de Mascherano. Entra gente a la cancha. Me parece que terminó. Uy, están revoleándole cosas a la selección argentina, Me parece que se está... No sé si se terminó o se está suspendiendo. ¿Terminó? Están revoleando cosas, de hecho tuvieron que salir rápidamente los jugadores. Me parece que ha terminado. La transmisión es malísima, pusieron el plano más no, es para que no se vea. claro, la transmisión por un... Mirá, y entra gente a la cancha también. Y sacaron directamente el partido. No sé en qué habrá terminado. No sabemos, porque claramente cuando hay incidentes terminan por desviar la atención, no reproducirlo, al menos en las cámaras. Después seguramente por redes sociales nos vamos a ir enterando. Bueno, concluyendo con Eric Musambani, que fue llamativo en el 2000 en Sydney, en Atenas 2004 clasificó por marca, pero no le permitieron ingresar a Grecia por una cuestión de visa. No pudo participar. Se retiró Musambani de la natación profesional, pero se convirtió en el seleccionador nacional de su país y en el presidente de la federación. Y desde entonces han tenido representaciones en Tokio 2020, donde, concluyeron últimos. Pero el bueno de Eric ahora viaja por el mundo siendo un embajador del deporte de su Guinea Ecuatorial natal. Guinea Ecuatorial, que si no me equivoco, hablan español. Hablan en español, sí, exactamente. Es el único país africano donde se habla español. Datos de color, los que te cuento en las historias olímpicas. Argentina entonces empató, un bochorno lo de los marroquíes, me dice Cacho, nunca se pudo jugar ni 5 minutos seguidos. Dice, bueno, así le fue, cuando uno no quiere jugar termina sufriéndolo, y así se hizo justicia de alguna manera en el final del partido. Estaban preparando su tajine y... ¿Qué es tajine? ¿Una salsa? ¿Una bebida? Salsa. Mirá. Bueno, de esta manera nos vamos retirando. Cosas. ¿Tienen algo para agregar en el cierre de esta propuesta? Si no, nos vamos. Te iba a contar. ¿Sí? ¿Me ibas a toser? Sí. ¿Te iba a contar? No, te iba a contar. Bueno. Esto vinculado al caso Logan. Sí. El doctor Fernando Burlando. Que no es Mini Burlando, que dicen, está hoy. Yo lo escuché el otro día que quería él meterse en ciudades de Brasil donde se... Mandó a investigar, está haciendo... Donde se dice que hay un lugar particular de... No voy a recordar cerca el nombre de Juan Pablo la Caballero. Ciudad. Claro. Al otro lado Juan Pablo Caballero. Que se sabe que es un lugar de trata de personas, y él dijo, yo voy a ir ahí, voy a meterme. Le dijeron, che, no vayas solo porque ahí no volvés. Sí, bueno, Burlando dijo que Laudelina es una mentirosa y la justicia no entiende qué es la trata. El abogado de la familia de Logan cuestionó el accionar de la causa al manifestar que los rastrillajes no se hicieron de manera adecuada. Dijo, Laudelina es una mentirosa, que se está callando cosas y que la justicia no entiende qué es la trata. Laudel dijo que nunca existió la versión del accidente, solo fue un invento de un grupo de personas que realmente se verá qué participación tuvieron, apuntó Burlando. Y por otro lado, modificó los dichos a favor de la jueza Cristina Penso, que hizo en un principio y ahora expresó, nos está tomando el pelo. Perfecto. Complementando la información, entonces en la mañana resaltamos el trabajo de Tony Villanueva en la redacción, de Lorena Aro en redes sociales, María y Nasa también están en el departamento de ventas de esta cooperativa, y obviamente ponemos de relieve su tarea matutina. Sí, la última que tengo yo tiene que ver con los Juegos Olímpicos, porque debutaron los Pumas en el Seven, que le ganaron 31-12 a Kenia.
Mirá vos. Juegan hoy mismo a las 14 contra Samoa y juegan y cierran, ojalá que bien, el jueves contra Francia. Perfecto, avanza entonces una de las disciplinas candidatas a sumar medallas. Y donde por ahí los rivales más directos que seguramente tendrán los Pumas 7 deben ser los países del Pacífico Sur, en el caso de Samoa, en el caso de Fiji, en el caso de Tonga, que están más acostumbrados a jugar esta modalidad de rugby rápido, rugby de 7, ¿no? Exactamente. Que es todo, prácticamente no hay por ahí algún tackle, hay mucho try porque es un pasamanos. Claro. Como es la esencia pura del juego, ¿no? Es como una tocata. Mucho más dinámico, ¿no? El y juego. tiene que tener una importante preparación física. Sí, y velocidad. Allí los jugadores en su biotipo son todos más bien atléticos. No tenés como hookers o pilares que hay en el rugby tradicional, que son hombres que van al choque, morrocotudos, diría yo, grandotes. Y acá son todos mucho más ágiles y veloces. 12 del mediodía, 13 minutos. Momento en el que ponemos punto final a esta propuesta de miércoles. Vamos a comer un shawarma, Brian. Que sé que en un rato viene Claudia Rotaro y vamos a ¿La festejar cumpleañera? con ella, su cumpleaños. Ahora también le dedicaremos algo en redes sociales. Un beso del enorme. nuevo día. Mientras tanto, te dejamos acompañado de buena música en el aire de la 100.9. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taberne desde el móvil. Y aquí en el estudio, Héctor Mancilla, Fernando Torno y Julián Quirós. Hemos hecho una mañana más de Arriba al Día. Gracias a vos por estar. Gracias a cada uno de nuestros compañeros por su trabajo. Te deseamos que tengas un buen miércoles. Y nos reencontramos mañana después de la otra gestión. ¡Chao! Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Es una voz.